Enigma. El piso 50. Uine se sentó sobre Haruhime, mirándola como lo haría una madre protectora. Fue un giro irónico, en un momento esta misma situación se revirtió con Haruhime siendo la figura maternal flotante. Verla así, tan débil, fue increíblemente agotador para su psique. Tanto es así que incluso tuvo efecto en su capacidad física. Se sentía más débil, incapaz de separarse de las personas que para ella eran esencialmente familiares, a pesar de las pocas veces que realmente podían interactuar. Sus ojos se dirigieron hacia la entrada de la cueva donde Bache y Elora habían instalado tiendas de campaña y una especie de valla improvisada con tablas extraídas de troncos cortados. No era ideal para la mazmorra, pero era mejor que nada, es cierto. Uine estaba feliz de haber conocido finalmente a las dos mujeres que eran tan increíblemente importantes para Bell, aunque las circunstancias no podrían haber sido peores. Con todos los que conocía llamaba en la superficie actualmente desaparecidos o en condiciones críticas, era prácticamente el peor momento que había sucedido. De cualquier manera, Elora le había parecido una delicia, incluso con su estado de ánimo un tanto triste que compartía con Bache. Hablando de la amazona, ella era tal como Bell la había descrito. Ardiente pero amigable con aquellos que no quieren hacer daño. Oye, ¿estás bien? La cabeza de Uine se giró hacia el lado donde se encontró con los ojos rojo rubí de la chica semielfa que estaba curando al vagabundo en ese momento. A Aralaya le había tomado unas horas despertar, pero por la mañana, ella estaba despierta y ya curaba a todos los que lo necesitaban, que eran prácticamente todos. Fue debido a que su curación tuvo un efecto, claramente dando a los heridos más color en sus rostros, lo que les dio a Elora y Bache la esperanza de que todos estarían bien. Lamentablemente, eso no dijo mucho a favor de Bell. Ese tema era algo que Uine estaba evitando en este momento, ya que ella también sentía que pensar demasiado terminaría con ella lanzándose directamente al calabozo sin pensarlo dos veces. No tuvo que mencionar por qué era una mala idea ya que Elora y Bache claramente le habían golpeado el cráneo antes. Sí, solo que realmente quería que nos conociéramos todos. Pero no así, respondió Uine mientras Adrienne y Aralaya se miraban antes de volverse hacia ella, asintiendo al mismo tiempo. Sí, yo también. No estaba planeando que me rompieran la mitad inferior por completo y gritar a todo pulmón al verte, pero aquí estamos, dijo Adrienne después de un momento, riéndose para sí misma mientras Uine soltaba una pequeña risita. La memoria. Espera, ¿gritaste? Preguntó Aralaya, confundida cuando su magia se detuvo. Oh, sí, lo hizo, dijo Uine, agradecida por las bromas ligeras que aparentemente surgieron. Como una niña pequeña, bromeó mientras los ojos de la niña amazónica se entrecerraban, su media hermana se tapaba la boca mientras ocultaba claramente una sonrisa creciente. Soy una niña pequeña, ¿sabes? Respondió Adrienne cuando Uine se giró hacia ella, su largo cabello moviéndose en sincronía mientras sus ojos dracónicos brillaban de alegría. ¿Es así? Por lo que dijo Bell, no te gusta que te llamen niña pequeña. Ante eso, Aralaya no pudo contenerse y se echó a reír. Uine hizo lo mismo poco después. Adrienne no pudo evitar sonrojarse de vergüenza justo cuando se escucharon pasos. Bueno, me alegra que todos puedan reírse en este momento. La voz de Elora llegó con una sensación de ligereza en sus palabras, mientras sus ojos color ámbar captaban el humor, sonriendo al grupo. Sí, mamá. Uine realmente sabe cómo aligerar el ambiente, dijo Aralaya mientras Adrienne refunfuñaba algo en voz baja que todos perdieron. Oh, lo sé. He hablado con ella a través del óculo. En realidad, es realmente agradable poder ponerle una cara al nombre ahora, incluso si las circunstancias no son ideales. La sonrisa de Elora se tensó un poco ante la mención de la situación actual, aunque mejor, seguía siendo mala. De todos modos, ¿cómo están todos? Preguntó mientras la expresión de Aralaya se endurecía instantáneamente hasta convertirse en una actitud casi profesional. Definitivamente están mejor. Hanor está durmiendo, pero debería despertarse en una hora más o menos. Welfin y Koto todavía están inconscientes, pero podrían despertarse en cualquier momento. Sinceramente, Lily y Haruhime fueron los que peor estaban. Se detuvo mientras sus pensamientos se arremolinó. Lo que ella dijo era verdad. Hanor había tenido mucha suerte.
Es posible que sus garras le hayan perforado el pecho, pero de alguna manera no alcanzaron todos los órganos importantes. Las dos garras más cercanas habían pasado por alto el corazón, deslizándose entre él, los pulmones y todos los vasos sanguíneos principales de la zona. Las tres garras restantes habían pasado por debajo de los pulmones debido al ángulo, por lo que su peor enemigo había sido la pérdida de sangre. En ese punto, su supervivencia estaba básicamente garantizada. Arumi y Lily, por otro lado, eran una historia diferente. Todo el estómago de Arumi había sido prácticamente cortado en pedazos junto con una de las garras que literalmente perforaba su saco estomacal desde el ángulo hacia arriba. El pulmón izquierdo de Lily había quedado reducido a pulpa y su tráquea estaba gravemente dañada. Su hígado era casi insalvable, pero debería estar bien con una curación extensa. Un poco más hacia la derecha y estaría muerta, su corazón habría sido aplastado por completo, deteniendo todo el flujo de sangre hacia y desde su cerebro. Los aventureros pueden ser extremadamente difíciles de matar y pueden sobrevivir a heridas normalmente fatales, pero algunas cosas nunca cambiarían. Si el corazón o el cerebro fueran completamente destruidos sin dejar rastro bueno, eso es todo. Entiendo, solo, asegúrate de que esté bien, Elora se corrigió a sí misma cuando Aralaya salió de sus pensamientos al encontrarse con la mirada aterrorizada del elfo. Elora sonrió levemente mientras la niña asentía antes de volverse hacia Uine. Bache quería que te pidiera que te cambiaras con ella en una hora. ¿No ha dormido nada y preferiría hacerlo más temprano que tarde?, preguntó Elora mientras Winnie asentía. Lo haré, Elora. Tú también deberías dormir un poco, sugirió mientras el elfo tarareaba. Tal vez, fue todo lo que dijo mientras se iba, dejando al trío solo. Aralaya rápidamente se giró hacia Aruime y extendió sus manos y comenzó a cantar su magia, mientras los otros dos comenzaban con una charla ociosa. Si había algo en lo que Aralaya estaba segura al 100% en este momento, es que estaría condenada si no hacía todo lo que estaba en su poder para curarlos a todos, incluso si colapsaba sobre sí misma. Planta 73. Habían pasado horas caminando por el suelo insolado. A estas alturas ya sabía que se estaba acercando. La pared en el lado opuesto del piso estaba a la vista y si tenía que adivinar, solo faltaban 15 minutos para llegar a ella a su ritmo actual. Su garganta se sentía reseca y el caminar constante, sin nada que hacer en este calor abandonado por Dios, estaba empezando a pasarle factura. Hubo momentos en que juró que vio figuras en el rabillo de su visión, cosas que no estaban allí cuando realmente echó un vistazo. Al principio, pensó que algún tipo de monstruo estaba jugando con él, pero cuanto más sucedía, más se daba cuenta de que era su mente jugándole una mala pasada. La mayoría de las figuras estaban familiarizadas incluso con los limitados detalles que podía percibir antes de que desaparecieran. Personas de su pasado, su abuelo, esposa, hijo, hija, Bache entre otros. Otros eran extraños, casi como si su mente tuviera un recuerdo de alguien pero él mismo no lo recordara. Una mujer con cabello blanco como la nieve y ojos del tono de azul más hermoso que jamás había visto. Su cabello era largo y sus rasgos le sonreían de la manera más amorosa posible, casi como la mirada que una madre le da a su precioso hijo. La parte más extraña fue que a pesar de que no recordaba a esta mujer, ella era la más prominente que veía, y cada vez que aparecía, su corazón prácticamente se detenía con las emociones que brotaban de un geyser que no tenía idea de que estaba allí. Sacudiendo la cabeza, intentó sacar esos pensamientos de su mente. Este calor realmente estaba empezando a afectarlo. ¿Por qué su psiquiatra decidió que ahora era un buen momento para hacer una caminata? Mirando de nuevo a su alrededor, ignorando el deseo de buscar ese rostro de mujer debido a su curiosidad, llegó al borde de un cañón y miró hacia abajo. Los monstruos apenas estaban presentes, claramente se habían reducido hasta el punto de ser una rareza. Como había descubierto y Erebus no lo sabía, estos monstruos en el cañón se volvían más prominentes cuanto más se acercaba uno a la entrada del siguiente piso. Cuanto más te alejas de él, menos hay. El único problema ahora es encontrar el camino hacia el pasadizo para acercarse al territorio del glaciar. Decidió correr el riesgo mientras el tiempo corría lentamente y saltó con cuidado por el cañón. Una vez abajo, miró a su alrededor antes de continuar su marcha, con la respiración contenida.
Como era el borde del suelo, el cañón se extendía ampliamente, casi como una gran sabana con algunas protuberancias que aún bloqueaban la vista hacia el este y el oeste. Al dar los primeros pasos, los ojos y oídos de Bell se animaron ante cualquier anomalía, pero todo lo que se detectó fue el sonido del viento artificial y pequeños movimientos del polvo atrapado en la arena. Eran momentos como estos los que siempre lo ponían nervioso, sin importar cuán fuerte se volviera. Momentos en los que no importa lo fuerte que seas o lo atento que intentes estar, siempre existe esa persistente sensación de peligro esperando el momento perfecto para atacar. Por supuesto, la mayoría de las veces no pasó nada, pero esta era la mazmorra de la que estaba hablando y las partes más profundas de los pisos profundos. No había forma de que el calabozo no hiciera algo para intentar exterminarlo. Siempre lo hace sin falta, al menos desde su mandato original, aunque breve, como aventurero. Continuar el camino hacia adelante fue sorprendentemente silencioso y antes de que se diera cuenta, estaba junto a la pared del piso, dirigiéndose hacia la dirección donde debería comenzar el pasillo. Supongo que hay una novedad para todo. Bell no pudo evitar pensar para sí mismo mientras sus ojos recorrían el área abierta. Mientras caminaba parecía que no había nada, aparte de árboles marchitos y secos, todos aparentemente listos para desmoronarse si la brisa se levantaba más de lo que era. Frágil describiría el estado en el que existía esta área, aunque Bell lo pensó irónico mientras caminaba. Comenzó de esta manera, el suelo casi tranquilo aparte del calor abrasador y los árboles decrépitos. Realmente encajaba con el desagradable hábito de la mazmorra de engañar a la gente con la falsa seguridad de la seguridad. Una locura perfecta que llega a un epílogo climático de desesperación y asombro. Mientras Bell caminaba vio lo que parecía ser un abrevadero. Sus sentidos gritaron tanto de alivio como de preocupación. No había árboles ni arbustos que indicaran algo vivo y, sin embargo, el agua parecía llamarlo, susurrándole liberación del calor. Bell hizo una pausa, observando cualquier anormalidad, concentrándose intensamente en cualquier cosa extraña. Durante su intensa visión de túnel, algo pasó a su lado y esto lo sacó de su concentración. Mientras alcanzaba su lanza se dio cuenta de que el monstruo no estaba enfocado en él, sino en el agua. Bell se relajó ante el hecho antes de desviar con curiosidad sus ojos hacia el monstruo ahora encaramado en la orilla del agua. Era extraño, no lo reconoció en absoluto, lo que significa que Hera y la familia Zeus nunca lo encontraron o Alfie y Salt simplemente olvidaron mencionarlo. Era un exoesqueleto plano parecido a un insecto con toques de gris y rojo. Bell pensó que se parecía inquietantemente a las rocas y los cantos rodados en el suelo. ¿Cuántos pasé?, pensó Bell mientras se daba vuelta, su mente dando vueltas ante la gran cantidad de monstruos dormidos que tal vez no había conocido. Con el calor, y sin un ciclo diurno aparentemente relativo aparte de que de repente se volvió completamente oscuro, el tiempo parecía pasar de manera extraña en este piso. Mientras Bell reflexionaba sobre esto, escuchó un chillido repentino, pero cuando se giró para mirar de dónde venía, el monstruo ya no estaba. Ahora Bell estaba más preocupado que antes, un pozo de agua sospechoso, un monstruo que desapareció repentinamente y la posibilidad de que haya algo en el agua o que algo muy rápido agarró al monstruo parecido a un insecto antes de que pudiera verlo. Bell suspiró. Esto es una tontería, murmuró Bell después de unos momentos sin que pasara nada. Decidió ir contra las probabilidades y comenzó a caminar hacia el agua, manteniendo sus oídos listos para cualquier sonido de movimiento, sus ojos moviéndose hacia adelante y hacia atrás observando diligentemente cualquier amenaza. Cuando Bell se acercó al borde de la piscina, clavó la empuñadura de su lanza en el agua para probar una reacción. Al no recibir ninguno, procedió a meter su mano en el agua. Esto lo desconcertó un poco, porque la sentía fría. Comparado con la mazmorra en forma de mesa, estaba casi refrigerada, casi helada. Cuando Bell levantó la mano del agua y se preparó para beberla, se dio cuenta de que no tenía agua. Este fue un momento en el que incluso para Bell fue demasiado tarde para reaccionar. Un tentáculo lo agarró por el tobillo, sacó una daga para intentar cortarlo. Esto también falló cuando uno tras otro lo agarraron, tirando de su cuerpo a una posición tensa, como si un estiramiento hubiera salido mal. A lo largo de esta lucha, el charco de agua se desvaneció lentamente, solo para convertirse en un embudo con hileras de dientes y un pico en el fondo. En realidad,
Bell gritó frustrado porque su esperanza aparentemente se desvanecía en el aire. Comenzó a cargar contra Argonaut mientras el azote se disparaba con una ligera intensidad debido a la frustración. Cuando sus brazos comenzaron a brillar, se preparó para liberarse. Con su mano derecha disparó una saeta de fuego, el monstruo chilló de agonía y sorpresa. El tiempo se detuvo por un segundo. «¿De verdad?», dijo Bell, un poco decepcionado. «¿Es debilidad es fuego? ¿Hablas en serio?». La frustración de Bell se transformó en una mezcla de ira e incredulidad, comenzó a inyectar todo lo que tenía en Scourge, son 1000.000.001 grados aquí. Bell disparó algunas saetas más, ¿y tu debilidad es el fuego? Mientras el monstruo chillaba y se retorcía, su agarre se aflojó en los apéndices de Bell, dándole margen para apuntar su mano directamente a la boca del monstruo mientras otra flecha de fuego volaba directamente a sus fauces. «Muerte ya, hijo de perra alucinógeno», gritó Bell. Igual mansión crepúsculo igual. Pensar que ya habían pasado 10 días desde que la familia Themis se había dirigido a las profundidades de los pisos profundos, pensó Finn mientras se reclinaba en su silla, habiendo terminado con el papeleo necesario para el día junto con una solicitud bastante interesante de Ina. Tul. En estos días el tiempo parecía fluir como agua entre las manos, escapándose de las manos sin poder hacer nada. Supuso que tenía que ver con la edad, cuanto más se vive, más rápido pasa el tiempo. Después de todo, él era un imbécil a la edad de 57 años. Si no fuera por Falna, probablemente ya tendría algunas arrugas y algunas canas, teniendo en cuenta la esperanza de vida promedio de Plum. En su tiempo libre entre trámites, reuniones y la familia, lo pasaba de dos maneras. Pasar tiempo con Fiona y Tione o reflexionar sobre el pasado. Dios, ¿realmente se estaba haciendo viejo? No. Sin embargo, descartando eso, no pudo evitar pensar en cierto hombre de pelo blanco una vez más. Durante mucho tiempo, había hecho todo lo posible por revitalizar su raza, sin importar el costo, incluso si ese mismo costo fuera a expensas de las personas más cercanas a él. Esa misma forma de pensar había provocado que un joven con un futuro brillante fuera arrojado a una época que dicho hombre había descrito como el infierno. Había perdido gente, se había visto obligado a hacer cosas que nunca quiso hacer y a soportar un dolor que claramente todavía lo atormentaba. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera esforzado más? Si hubiera defendido lo que era correcto, no solo para la carrera de novatos, sino también para los que lo rodeaban. Las cosas serían diferentes. Habrían salido las cosas mejor que ahora. Una alianza fina con la familia Themis, una relación semidistanciada con Ice, una mujer a la que veía como una hija junto con esas miradas casi decepcionadas de Fiona que nadie más que él parecía notar. Con todo, de alguna manera había logrado no solo poner a su familia en una posición precaria, sino también hacer que sus hijas, biológicas o no, estuvieran enojadas con él pero reprimidas, o decepcionadas por un intento de secreto. Para ser honesto, no sabía qué hacer con la situación. Está claro que Ice estaba tratando de superarlo, pero claramente no lo ha olvidado. Él duda que ella lo haga. Después de todo, lo que hicieron fue bueno, fue básicamente fundamental para la traición. Si Gareth o Rivaría hipotéticamente hubieran hecho lo mismo si Ice, Fiona o Tione hubieran estado en la posición de Bell, no sabía si sería capaz de dejarlo pasar. En cuanto a la parte de la familia, de alguna manera fue aún más complicado. El propio Bell Cranel dijo que los perdonó, pero al igual que Ice, claramente no lo ha olvidado. Eso sumado al hecho de que su familia estaba causando complicaciones anormales. Las formas en que los ojos de Tul los habían mirado claramente durante su visita con la mano de Bache temblando, lista para cualquier movimiento repentino. Hablaba mucho de sus opiniones sobre ellos. Podría haber obtenido el perdón de Bell, pero obtenerlo de su familia, realmente temía que fuera una tarea imposible. Y pensar que todos sus problemas actuales surgieron de una sola fuente. Su búsqueda ciertamente obstinada y decidida hacia un objetivo único y ciertamente egoísta. Había progresado siquiera hacia ese objetivo. Por lo que sabía y había deducido, la mayoría simplemente lo admiraba, pero no de la manera que él quería. Lo veían como un hombre inalcanzable. Alguien que está más allá de la capacidad de los novatos. Finn, ¿estás aquí?
Una larga mata de cabello verde se asomó por la puerta cuando el vagabundo pensó que no había llamado a la puerta mientras estaba sumido en sus pensamientos. Sí, Rivería. Estoy aquí, respondió mientras la elfa alta entraba tranquilamente, cerrando la puerta detrás de ella. ¿Pasa algo? ¿Pareces preocupado? Por supuesto que ella se daría cuenta. A pesar de que los tres altos ejecutivos de la familia Loki aparentemente tenían una relación de disputas, los tres se llevaban muy bien. Incluso Rivería y Gareth a pesar de sus constantes insultos mutuos. Gracias a que habían estado juntos durante más de 4 décadas en este momento y se conocieron en las buenas y en las malas, hubo momentos como estos en los que parecía que los demás lo conocían mejor que él mismo. ¿Se trata de Ice? Ella elaboró su pregunta y pensó que su suposición era correcta. Ella solo demostró aún más su propio punto. Suspirando, Finn la miró y asintió. Sí, francamente no sé qué hacer. Belcranel logró calmarla pero, está claro que todavía tiene cierta animosidad hacia nosotros, explicó mientras Rivería tarareaba. Bueno, ese es un fin dado. Para ella, prácticamente destruimos cualquier posibilidad que tuviera de mantener funcional su relación, por muy poco evolucionada que estuviera en ese momento. Ella tuvo que volver a aprender por completo quién es él, sus gustos y disgustos y llegar a un acuerdo con él. El hecho de que esté casado, las palabras de Rivería solo lo hicieron sentir peor. Sabía que ella tenía un vínculo romántico con Bel mucho antes de su destierro. Calcular y escuchar el daño que su elección había causado solo lo solidificó en su corazón. Se detuvo cuando las palabras se perdieron por primera vez en su vida, cuando Rivería solo lo miró por un momento antes de pronunciar sus siguientes palabras. Finn, si puedo, lo que sea que decidas, por favor no empeores esto. No sé si podré lastimar a Ice más de lo que ya lo hemos hecho. La cabeza de Finn se disparó mientras inspeccionaba sus rasgos. El cambio de tristeza en sus ojos, la caída de sus cejas y el ligero temblor de sus labios. Era una expresión extraña en el rostro del alto elfo real. Uno que nunca había visto antes y nunca creyó posible. Un rostro de desesperación conflictiva, como si le estuviera suplicando con toda su alma en juego. Todo ello reunido en una sola expresión. Ice realmente es su hija, en todo menos en sangre. No pudo evitar pensar. Ella es tuya también, y le rompiste el corazón. Una voz respondió mientras su corazón se contraía. Fue para toda mi carrera. Pero vale la pena si se produce a costa de todo y de todos los que amas. Conflicto emocional. Era la única descripción lo suficientemente adecuada para describir lo que estaba sintiendo. A pesar de haber construido a toda la familia Loki para que fuera una herramienta para su objetivo de revitalizar la raza Prun, había crecido hasta convertirse en mucho más que eso. Se había convertido en su familia y todos los que amaba estaban en ella. ¿Qué pasaría si tuvieras que elegir entre la raza Prun y tu familia? Rivería, Gareth, Tione, Bete, Lefilla, todos, Ice y Fiona. Sus pensamientos vagaron cuando su frente golpeó el escritorio mientras sus ojos se cerraban con fuerza. ¿Por qué? Porque estaba disgustado con su propia respuesta. Él no lo sabía. ¿Qué clase de héroe, artificial o no, elige la fama antes que la familia? ¿Eso es lo que quieres ser? La pregunta sonó en su cabeza sin su permiso mientras se quedaba paralizado. ¿Quieres ser recordado como el hombre que abandonó a su propia familia, a la gente que amaba por la fama? La pregunta solo lo hizo palidecer aún más de lo que ya estaba. Salió de sus pensamientos cuando escuchó la puerta cerrarse de golpe y su cabeza se levantó. Rivería no estaba a la vista. Sacudiendo la cabeza mientras se ponía una mano en la frente, un solo pensamiento se repetía en su cabeza. No sé. Mansión Crepúsculo. Golpe. Ice casi saltó cuando las paredes prácticamente temblaron por la fuerza de la puerta de la oficina de Finn que se cerró de golpe. Sus ojos se abrieron cuando el rostro de una Rivería furiosa pero de alguna manera desesperada pasó rápidamente junto a ella como si no se diera cuenta de que estaba allí. ¿Qué está pasando?, se preguntó mientras miraba hacia donde Rivería doblaba una esquina y prácticamente bajaba corriendo las escaleras. Su cabeza iba y venía entre la oficina de Finn y Rivería mientras una elección difícil parecía presentarse ante ella. ¿Debería confrontar a Finn por lo que estaba pasando? ¿O debería seguir a Rivería y preguntarle?
Después de unos segundos, sus pies decidieron por ella y, borrosa, desapareció escaleras abajo, siguiendo el ruido de los pasos que escuchó en el piso inferior de la mansión, dirigiéndose hacia las puertas principales. «Despierta, Tempest», pronunció mientras el viento la envolvía, acelerándola mientras lograba salir disparado por el espacio entre la puerta principal y agarrar la muñeca de Rivería antes de que pudiera alejarse siquiera 2 pasos de la puerta. «Rivería, ¿qué pasa?», preguntó mientras la mujer alto elfo la miraba en estado de shock, antes de transformarse en una indecisión conflictiva. «Ice, yo», su voz vaciló cuando su cabeza se disparó hacia un lado, su muñeca se disparó hacia un lado como si estuviera tratando de escapar, pero Ice no cedió. Apretando su agarre antes de acercarla más a ella antes de abrazar el brazo de la mujer que la había criado desde que tenía 8 años, empujó su rostro a una pulgada de su nariz, obligándola a mirarla. «Riviera, por favor, dime qué pasa», preguntó con toda la convicción que pudo reunir al sentir unos cuantos pares de ojos mirándolos. De todos modos, no es que a ella le importara en ese momento. Rivería se detuvo antes de que sus ojos miraran hacia arriba y alrededor antes de cerrarse por un segundo. «¿No aquí, la pared?», preguntó mientras Ice inclinaba la cabeza. Rivería no había estado allí desde hace 15 años, pero en lo que respecta a la privacidad, fue una buena elección. Asintiendo, Ice arrastró a Rivería con ella mientras silenciosamente ordenaba al viento avanzar mientras prácticamente empujaba las puertas para abrirlas con suficiente fuerza como para doblar ligeramente las bisagras. Los guardias afuera gritaron sorprendidos mientras retrocedían sorprendidos, solo para que el viento resultante los empujara hacia atrás antes de que una mancha borrosa pasara junto a ellos, dejándolos sin saber lo que había sucedido. Apenas les tomó unos minutos disparar a través de los tejados con Ice, arrastrando a Rivería antes de que se detuviera encima de la pared donde ella, Fiona y Belle entrenaban. Ice no había estado aquí en más de una semana, no desde su última sesión de entrenamiento, y prefería mantener eso para cuando Belle estuviera aquí. Dándose la vuelta, se enfrentó a Rivería que miraba hacia el horizonte, en el lado opuesto de la ciudad donde el sol poniente se hundía lentamente hacia el horizonte. «Rivería, ¿qué pasó?», preguntó mientras las orejas del elfo alto se movían antes de suspirar. «Es solo que, Finn, no. Te lastimamos gravemente y yo solo». Se detuvo por un segundo mientras inclinaba la cabeza hacia atrás. «Simplemente no quiero lastimarte más». Sus palabras casi se habían quedado en silencio cuando Ice la miró con un ligero shock. «Rivería, no tienes que decir nada. Entiendo que es difícil de olvidar, y lo respeto, así que si necesitas espacio», dijo Rivería mientras Ice negaba con la cabeza. «No, está bien. Sí, me lastimaste, pero, a pesar de eso, tu familia». Los ojos esmeralda se volvieron para encontrarse con el oro puro mientras la mirada en los ojos del otro hablaba lo suficiente. «Precisamente la razón por la que lo que hicimos fue inaceptable. Pero no es mi decisión lo que quiero», Ice respondió cuando Rivería negó con la cabeza. Después de un segundo, sus ojos se pusieron serios mientras miraba directamente a los ojos de Ice. «Tienes razón, Ice, ¿qué quieres?», ella preguntó. «Para que seas honesto, una familia se protege mutuamente, son honestos entre sí, así que, por favor, sé honesto conmigo». Después de un momento, Rivería sintió. «Está bien, entonces. Te prometo esto. Si Finn me pide que haga algo que pueda lastimarte de alguna manera», se detuvo por un segundo mientras su mano se levantaba y se colocaba con cuidado en el hombro de Ice. «Me negaré a hacerlo. Incluso si es una orden directa de mi capitán». La sonrisa resultante de Ice fue como un caramelo para sus ojos cuando su forma se convirtió en una mancha dorada antes de sentir que unos brazos la envolvían. Sin un solo pensamiento o vacilación, la propia Rivería le devolvió el gesto, cerrando los ojos mientras dejaba que su promesa a Ice se instalara en cada fibra de su ser. Una promesa que se negó a romper, incluso si le costara todo. Igual mazmorra, piso 73 igual. Cuando el rayo de fuego impactó nuevamente en las fauces del monstruo, el suelo tembló por su retorcimiento, lo que indica claramente que estaba profundamente excavado en él. Fuego. Fuego. Fuego.
Mientras Bell seguía disparando su magia una y otra vez, sintiendo que el poder de su mente se agotaba pieza por pieza antes de que finalmente se diera su control sobre él cuando Bell se derrumbó mientras empujaba su mano buena contra el suelo, evitando deslizarse hacia los monstruos. Fauces palpitantes. Levantándose rápidamente hacia arriba, salió disparado del pozo antes de aterrizar sobre sus pies, deteniéndose antes de suspirar. Eso había estado cerca y, con toda honestidad, lo enojó. Solo quería salir de este calor abrasador, y en el momento en que pensó que tenía la salvación, la mazmorra mostró sus colmillos como de costumbre. Realmente debería dejar de confiar en nada aquí abajo, pensó amargamente para sí mismo antes de alejarse. Sus ojos todavía están inspeccionando el pozo donde yace el monstruo cuando decidió dejarlo ir. Por lo que él sabe, era un monstruo inmóvil y caza a otros monstruos y aventureros. Era mejor dejarlo así, ya que atraería a otros monstruos en caso de que alguno se dirigiera hacia allí. Sacudiendo la cabeza, se miró el pie antes de ver mejor su lesión. Caminar y pelear había ralentizado el proceso de curación, además de doler muchísimo, pero por lo que podía ver, estaba aproximadamente a 1 hora de curarse por completo. Después de todo, ya se había cerrado cuando despertó con una costra. Para entonces, se estaban cayendo pedazos de la costra, lo que indicaba que se encontraba en la etapa final de curación. Si ese fuera el caso, también significaría que su herida en la espalda estaba en una posición similar. El único problema. Inspeccionó su mano izquierda, ya que su curación no había llegado muy lejos. Su uso en el cañón lo había exigido demasiado. Ahora probablemente se necesitarán al menos 6 horas para curar una herida tan complicada. Suspirando, miró hacia la pared gigante del suelo. Antes de mirar su base donde se encuentra la entrada al siguiente piso. Al menos eso espera. Sacudiendo la cabeza, comenzó la caminata, con cuidado de no poner demasiado peso en el pie por si acaso. Manteniendo su mente abierta a la posibilidad de esos escarabajos parecidos a rocas mientras reflexiona sobre qué hacer con esto, enigma. Así es como deberías llamarte. Bell señaló. Pero no tengo energía para tratar contigo. Bell se giró y como si el monstruo lo escuchara rugió como si fuera consciente de su despido verbal. Sí, se burló Bell, agitó la mano y procedió a alejarse. Aproximadamente 1 o 2 horas después, caminando por la mesa plana, Bell había llegado a las escaleras que conducían al piso 72. O al menos lo que él pensaba que era, solo que claramente no lo era. Bell suspiró con la voz más exasperada que pudo. Por supuesto que hay más, finalizó. Esto era algo que Alfie y Zar no habían mencionado. Habían hablado de la vasta zona abierta pero nada de los pasillos. Diablos, no había pasillos entre los pisos 74 y 73, pero eso puede deberse simplemente a que todo el piso era la guarida de un monstruo Rex. Sacudiendo la cabeza, caminó hacia adelante, entrando en el pasillo, ciertamente casi oscuro. Sin verdadera luz natural, todo el interior estaba bastante oscuro. Solo gracias a sus sentidos mejorados podía navegar por él. Su oído, vista y olfato mejoraron hasta el punto de que, combinados, era como una vista tridimensional completa de su entorno. Las protuberancias de la roca, los pequeños huecos y las inconsistencias se notaron en el momento en que caminó dentro de un radio de 10 metros de ella. Fue en parte lo que hizo que fuera tan difícil acertarle un buen golpe. Era capaz de ver cada movimiento incluso sin verlo realmente con la vista. Su oído delataba los sonidos de músculos y huesos moviéndose cuando lo escuchaba, su nariz le permitía oler cualquier veneno o sorpresas que el enemigo pudiera preparar y, por último, su tacto. Fue el sentido el más fascinante en su aumento. Normalmente, parecía un sentido inútil aumentarlo, pero es la razón por la que podía ver todo a su alrededor durante 10 metros, incluso en un ambiente completamente oscuro. Más exactamente, por lo que puede ver, puede sentir incluso las más pequeñas vibraciones del aire a su alrededor. Eso incluía ondas sonoras. Mientras su oído le daba la ubicación y la distancia, su tacto le daba la forma. La combinación de los dos le dio una vista tridimensional de su entorno. Por supuesto, tenía que concentrarse mucho para hacer eso, de lo contrario todo se convertiría en una maraña de sensaciones. Era como una cuerda.
Lo sostienes en tu mano y te concentras en él, será recto y también tendrá sentido, pero lo guardas en tu bolsillo y te mueves y se convierte en un lío que necesita ser resuelto para que todo tenga sentido. Deteniéndose repentinamente, la cabeza de Bell se levantó antes de girar hacia un lado y hacia abajo antes de inclinarla en confusión. Fácilmente lo pasaría por alto si no lo escuchara, pero podía escuchar un leve ruido sordo a su alrededor. Rocas y minerales cambiantes, paredes que se agrietan y sanan simultáneamente. Murmuró Bell antes de caminar hacia una de las paredes y tocarla con su mano buena, sintiendo las vibraciones fluyendo en su cuerpo. ¿Se está moviendo la mazmorra?, se preguntó a sí mismo. La idea lo intrigaba y aterrorizaba al mismo tiempo. Nunca había oído hablar de tal fenómeno. Claro, siempre se dijo que la mazmorra estaba viva, pero cada piso estaba inmóvil. Esto era casi como si el pasillo se estuviera moviendo lo suficientemente lento como para no ser notado. Suspirando y odiando su curiosidad por ser tan fuerte, se movió hacia el centro del pasillo y se sentó, cerrando los ojos y concentrando toda su energía para detectar cualquier presencia mientras esperaba. Dios, esto podría ser la cosa más estúpida que he hecho en mi vida. Mansión Archean. Los últimos 2 días para Fina habían sido una sola palabra confusa. Por un lado, la emoción era prominente por lo diferente que se sentía después de comenzar su trabajo nuevamente. La gran cantidad de resistencia que tenía ahora se sentía casi irreal. Lo que antes la haría colapsar ahora era como una brisa. Las tareas que eran casi imposibles se realizaron sin la más mínima dificultad. Por supuesto, un día entero de trabajo todavía la cansaba, pero la diferencia era absolutamente astronómica. ¿Es esto lo que querían decir los aventureros con la brecha entre niveles? La diferencia entre el nivel 0 y 1 realmente le dio ideas. Pero lo que hizo que los últimos 2 días fueran confusos fue la preocupación que se había grabado en su corazón. Desde que su deidad había dicho esas palabras. No lo sé, pero uno de los vínculos con los demás acaba de debilitarse. Ella no era tonta y entendió lo que eso significaba. Los demás estaban en peligro, sino heridos. Gravemente. Después de lo que les pasó a Ria y Rox, se había sentido completamente impotente, y ahora había vuelto a sentir ese sentimiento. Las personas que la habían sacado de esa choza a la que ella llamaba hogar. Las únicas personas que le habían mostrado siquiera una pizca de bondad estaban en el calabozo, heridas y posiblemente muriendo. Se sintió impotente. Estaba indefensa. No podía hacer nada y eso la devoraba. Incluso con su estatus, sabía que estaban en un reino que ni siquiera podía imaginar y las profundidades a las que se habían dirigido eran una hazaña imposible para ella. Así que canalizó toda su preocupación y miedo en motivación para hacer lo mejor que pudiera. Para asegurarse de que regresaran al mejor y más cómodo hogar posible no, tenía que dejar de pensar así, cuando regresen. Para su sorpresa, Erebus también había avanzado bastante en lo que respecta al manejo de Marx. Su honesta opinión que había obtenido de él desde el poco tiempo que había conocido a la deidad era que él no hacía mucho más que actualizar estados, holgazanear o leer libros. Y algunos comentarios sarcásticos o preguntas filosóficas aquí y allá. No la malinterpretes, sin duda estaba sorprendida por el hecho de que él simplemente no podía hacer nada sin quejarse. Eso es diferente de la gran mayoría de dioses, que harían literalmente cualquier cosa por cualquier entretenimiento, al diablo con las consecuencias. Fue un soplo de aire fresco interactuar con un dios fuera de esa norma, mientras caminaba por el pasillo hacia la entrada principal de la casa. No pudo evitar dejar que una sonrisa rozara sus labios ante los pensamientos que se arremolinaban en su cabeza. Sus ojos se dirigieron hacia la ventana sobre la puerta principal con una vista clara de la imponente estructura central de horario. Los iris rojos los miraron fijamente, su sonrisa se desvaneció lentamente antes de ser reemplazada por una mirada sombría. Por favor, que estés bien, pensó. Toc toc. Fina saltó cuando las puertas que bajaban las escaleras de su posición se sacudieron ligeramente por el disturbio. Bajando rápidamente las escaleras, agarró las manijas de una de las puertas y la abrió. Los ojos rojos brillantes se encontraron con el verde esmeralda cuando Fina parpadeó, tratando de ubicar dónde la había visto antes. A Fina.
Preguntó la mujer semielfa, a juzgar por la longitud de sus orejas, inclinando ligeramente la cabeza y con los ojos muy abiertos por la sorpresa. La niña intentó luchar con un recuerdo, tratando de ubicar la cara antes de que la golpeara como un ladrillo. ¿Einatul?, preguntó mientras los dos se miraban fijamente por un momento. Se rompió rápidamente cuando la semielfa se llevó la mano izquierda a la boca y se rió levemente. Lo siento, no te esperaba. Quizás Temi-sama. Es una grata sorpresa, no me malinterpretes, dijo con una sonrisa mientras el quientropo asentía tontamente, el último recuerdo que tenía de la mujer casi completamente sobrescrito con el dolor de lo que ella le había dicho en ese momento. Escena retrospectiva. Fina se sentía completamente fuera de lugar en la oficina del gremio a la que había entrado debido a su preocupación. Rie y Roux le habían dicho que la expedición hasta la capital del agua duraría 2 semanas, 4 como máximo si se desviaban. El problema era el hecho de que había pasado más de 1 mes y medio desde que entraron al calabozo. Su rendimiento laboral había ido decayendo y el padre de Arthur incluso la había visitado y le había preguntado si estaba bien. Finalmente, llegó al punto en que su preocupación se desbordó, llevándola hasta aquí, dentro de la oficina del Gremio del Este, para pedir información. Aventureros con armaduras, espadas, hachas y magos con sus varitas y túnicas cubrían el lugar haciéndola sentir completamente fuera de lugar. Era como si una prostituta decidiera entrar a una iglesia activa. Ignorando el sentimiento, caminó hacia la recepción antes de que sus ojos se posaran en los de un semielfo. Probablemente debido a que sus orejas eran más cortas que las de otros elfos que había visto. De hecho, eran similares en longitud a los de Roux, quien también era un semielfo. Discúlpeme, pronunció, casi encogiéndose por la incertidumbre en su voz. Los ojos de la recepcionista semielfa se volvieron hacia ella antes de sonreír. Hola, bienvenido al gremio. Mi nombre es Einatulle, ¿en qué puedo ayudarte? Su voz era increíblemente educada y la hacía sentir bienvenida de alguna manera. Hola, quería preguntar si la expedición en la que participó la familia Seth ya ha regresado, preguntó mientras Eina asentía. Por supuesto, déjame ver los informes mensuales de la expedición, respondió antes de dar un paso atrás antes de inclinarse. Se escuchó un poco de movimiento antes de que ella volviera a subir y abriera un archivo. Curiosa, Fina miró el título del documento que sacó antes de sonreír levemente. Seth Familia, Expedition Reports. Eina parecía ser increíblemente eficiente en su trabajo y, por lo poco que podía decir, también era muy amigable y atenta. ¿Pero qué sabe ella? Había intercambiado un total de 4 frases. Mirando a su alrededor mientras esperaba que Eina encontrara el informe, no pudo evitar notar que el gremio se veía diferente de lo que Bell había descrito hace tantos años. Su corazón cayó a la boca del estómago al pensar en él. Esas últimas palabras que ella le había dicho resonaban en su mente, sus ojos llenos de lágrimas, desprovistos de cualquier apariencia de esperanza, se escapaban. Dios, ella realmente se odiaba a sí misma por eso. No lo merecía, solo hacía lo que creía correcto, incluso si ella no estaba de acuerdo. Como siempre decía María. No juzgues a las personas por las decisiones que toman cuando no sabes por qué las tomaron en primer lugar. A pesar de eso, ella todavía lo había juzgado por una acción sin saber sus razones. Ella ni siquiera le había dado la oportunidad de explicarse. Si tan solo hubiera sabido que esas serían sus últimas palabras antes de que se fuera. Tal vez entonces ella le habría dicho lo mucho que se preocupaba por él. Dios lo amaba como a una familia y él nunca lo sabría. El inquietante pensamiento fue interrumpido cuando las palabras de Eina invadieron su sensible oído. Disculpe, señorita. Fina se dio la vuelta, secándose los ojos rápidamente de las lágrimas que sentía que habían resultado de sus pensamientos antes de asentir a Eina. ¿Cuál es tu nombre? La pregunta la confundió, pero decidió que era mejor simplemente responder. Fina, soy amiga de 2 de los miembros que vinieron a la expedición. Los ojos de Eina se abrieron un poco antes de reflejar tristeza en ellos. Fina, ¿podrías seguirme a una de nuestras cabinas? Sería mejor si tomáramos esto en privado. El hoyo en su estómago volvió con toda su fuerza, ya que no pudo evitar pensar en las razones por las que no debían hacerlo. Esto públicamente. ¿Estaban bien? ¿Les pasó algo? ¿Estaban vivos?
Su cabeza asintió por sí sola antes de que sus pies de manera similar siguieran a Ein hasta la cabina disponible más cercana mientras su mente daba vueltas. Mientras tomaban asiento, la semielfa dejó el documento sobre la mesa antes de acercarse y poner con cuidado su mano encima de la de Fina. Lamento tener que decirte esto, pero hubo una complicación hace 3 semanas que tuvo lugar en la expedición de Set. Familia comenzó mientras Fina escuchaba, desterrando sus pensamientos para absorber la información. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Ella tartamudeó, su nerviosismo se hizo evidente. Aparentemente, un enorme musgo irregular interceptó al grupo de expedición en la capital del agua. ¿Sabes lo que significa un irregular?, preguntó Aina mientras Fina sentía. Bel había hablado de ello una vez, cuando Rie le preguntó sobre las aventuras. El irregular los aniquiló a todos, dijo Aina, sus ojos reflejaban lo arrepentida que estaba cuando el mundo de Fina se derrumbó. ¿Aniquilado? ¿Como en todos los muertos? ¿Rie Roux muerto? No, eso no puede ser, ellos prometieron que estarían bien, ellos. No, murmuró mientras un sollozo escapó de su boca, su mano libre se dispuso a cubrirlo mientras las lágrimas rápidamente dominaban su resolución y comenzaban a correr por sus mejillas. La siguiente hora más o menos fue un completo punto negro para ella, probablemente lleno de desesperación y de Aina tratando de consolarla. A fin del flashback. Oh, sí. Me encontré con Bel-sama hace aproximadamente 2 semanas. He estado viviendo aquí desde entonces y trabajando como sirvienta, explicó mientras Aina la miraba con una mirada sombría y reminiscente. Bel siempre es tan amable, murmuró mientras Fina sentía. Eso es así, tanto que a veces no lo creo. ¿Quieres entrar? Parpadeando, Aina sacudió la cabeza antes de revolver sus bolsillos antes de sacar un sobre, sosteniéndolo cerca del pecho de Fina. Oh, ¿puedo preguntar qué es?, preguntó mientras Aina sentía. Por supuesto. He estado pensando en una manera de revelar la verdad de la situación. Con Bel, claro. Oh. Eso había intrigado a Fina. Esa pausa hizo que pareciera que estaba buscando palabras, como si no quisiera ser directa. Ella es la jefa del gremio después de todo, así que quizás no parece ser preferencial. No es que ella viniera personalmente a entregarlo, pero no sabía si lo hizo o no. ¿Te refieres a ya sabes los monstruos? ¿Hace 15 años? Preguntó mientras Aina sentía. Sí. Mirando hacia atrás, no pude evitar notar que las cosas eran extrañas. Algunos hechos no cuadraban y todo apestaba a algo que no puedo ubicar. Fina solo pudo asentir. Ella no conocía los detalles de la situación, solo lo que la mayoría de la gente decía palabra por palabra. Así que esto también sería esclarecedor para ella. ¿Y qué propones si puedo preguntar? Hubo una pausa mientras Aina simplemente sonreía. He hablado personalmente tanto con Ankusa como con Braver con Ganesa-sanma para discernir entre la verdad y la mentira. En otras palabras, un espectáculo público a través del espejo divino para revelar la verdad de lo que realmente sucedió en ese momento, reveló Aina como lo había hecho. Un brillo en sus ojos, casi como si hubiera algo más en ello. Como si hubiera algo más en el propósito de este espectáculo. Eso sería maravilloso. Gracias Tuye-san. Me aseguraré de que Bel-san reciba esto. Maravilloso. No te quitaré más tiempo. Espero que tengas un buen día. Aina se dio la vuelta y saludó levemente antes de detenerse rápidamente y mirarla con una sonrisa. Me alegro de que estés bien, Fina, dijo antes de continuar, saliendo por las puertas y desapareciendo entre la multitud, Fina mirando la forma que se alejaba antes de sonreír. Igualmente susurró antes de darle la espalda y cerrar la puerta, regresando a sus deberes, con una clara sonrisa en su rostro. Igual piso 72 igual. Han pasado casi 10 minutos y Bel estaba seguro de que la pared estaba más cerca de él, abriendo los ojos y mirando hacia un lado, tarareó ante la clara conformación. La pared se había movido. Pero si ese es el caso, significa que no hay un camino establecido que lo lleve de regreso a la superficie. Toda esta región del infierno chamuscado era un laberinto como ningún otro. Si bien el crisol del dragón era un enorme laberinto elaborado pero estancado, esto era algo completamente diferente. Un laberinto que cambiaba cada vez que lo atravesabas.
Me gustaría ver a Finn mapear esto, pensó con humor. Volviendo a levantarse, continuó adelante, decidiendo confiar en lo único que podía hacer ahora. Suerte. No había nada más que pudiera hacer. No sabía qué giro tomar, ni hacia qué parte de los pasillos se dirigía. Por una vez en su vida, rezó con todo lo que pudo para que su suerte no decidiera tomarse un descanso para almorzar. Aquí no pasa nada, murmuró al llegar a una curva y por capricho, giró a la izquierda. El siguiente fue a la derecha, luego a la derecha otra vez, luego a la izquierda. Una y otra vez, tomó un camino u otro, simplemente adivinando y siguiendo su instinto con la esperanza de que fuera su intuición la que intentaba guiarlo hacia adelante. A medida que pasaba el tiempo y pasaba una vuelta tras otra, no pudo evitar preguntarse por qué era tan manso. Sin monstruos, sin trampas, nada. Era casi como si no estuvieran apareciendo monstruos. Sacudiendo la cabeza, Bell se reprendió a sí mismo por siquiera pensar eso. Si había algo que la mazmorra no era perdonar. Así funcionaba. Se comió tu esperanza y justo cuando crees que no hay esperanza, muestra un pequeño destello para reavivar la llama, antes de apagarla de un solo golpe en un torbellino de desesperación. Una entidad que se alimentaba del sufrimiento colectivo de todos los mortales y, hasta donde podía adivinar Xenos. Girando otra vez a la derecha, Bell continuó hacia el siguiente cruce antes. Sonido metálico. Sin que él siquiera se diera cuenta, su mano había sacado uno de sus cuchillos de su funda, girándolo en un agarre de revés, bloqueando algo antes. Auge. Lo que sea que fuese se quemó espontáneamente en una pequeña pero violenta explosión, mientras los ojos de Bell lo miraban fijamente por un momento con ojos muy abiertos e incrédulos. Girándose rápidamente hacia la fuente del proyectil, mientras la explosión aún proporcionaba luz, tuvo que entrecerrar los ojos para verlo. En la pared había una protuberancia que acababa de pensar que era una roca, similar a las que lo rodeaban, solo que su cola apuntaba directamente hacia él y sus iris verdes ácidos lo miraban fijamente. La cosa ni siquiera tenía latidos ni respiración. ¿Cómo diablos estaba siquiera vivo? Sin latidos, respiración ni movimiento. Literalmente no hizo ningún ruido. Si ese fuera el caso, entonces ¿cuántos había pasado? Rápidamente decidió hacerse cargo de la amenaza, inclinó su cuerpo hacia atrás, cerca del suelo mientras lanzaba su mano hacia adelante, el cuchillo salió volando justo cuando disparaba otro proyectil a través de su cola. Sin distancia libre, ambos proyectiles se adelantaron uno al otro, creando chispas mientras se cortaban uno al lado del otro antes de que el cuchillo se abriera camino en su cabeza y su disparo impactara la roca justo encima de la cabeza de Bell mientras miraba hacia arriba. TSSSSSS. Sus ojos se abrieron mientras se movía para moverse hacia un lado solo por lo que temía que sucediera. Auge. La pequeña cosa explotó prácticamente a quemarropa cuando el calor se combinó con el innato del suelo y la metralla se disparó a un lado de su cara mientras Bell gritaba. Agarrando rápidamente la herida e inclinándose hacia adelante, siseó cuando la sangre comenzó a filtrarse entre sus dedos. ¡Mierda!, maldijo en voz alta mientras todos los músculos permanecían tensos por el dolor abrasador. Tropezando hacia un lado, puso su mano herida en la pared sin pensar antes de maldecir nuevamente cuando una ola de dolor la atravesó. Obligándose lentamente a calmarse, superó el dolor y en su lugar lo analizó, sintiendo de dónde venía con mayor precisión. Su oreja, un lado de la cabeza y la cara definitivamente estaban chamuscados. No se ha quemado más allá de la curación, pero definitivamente no podrá abrir el ojo izquierdo durante los próximos días. No podía decir si su audición estaba comprometida, debido al zumbido que le estaba haciendo un desastre en la cabeza. Lo bueno es que se estaba volviendo más silencioso, por lo que no hubo lesiones en el oído interno. Lo peor parecía ser el sangrado violento cuando la metralla le rompió la piel, pero no mucho más. Considerándolo todo, de semejante error salió bien librado. Debería haber podido evitarlo, pero solo había visto suceder esa maldita cosa una vez. Al menos su ojo parecía estar bien y su párpado recibió la peor parte de la explosión. No podrá ver hasta el día siguiente y su audición podría empeorar por un tiempo. Se sacudió el dolor, se enderezó e inclinó la cabeza hacia atrás. Después de un momento, soltó lentamente la herida y respiró hondo. El sangrado ya había cesado.
Al ser una herida de piel y quemadura, el sangrado fue muy rápido debido a su rápida curación. Está bien, Bell, tengo que seguir moviéndome, murmuró para sí mismo antes de enderezar la cabeza, manteniendo el ojo derecho abierto antes de agarrar su cuchillo, sacándolo de la pared antes de aplastar la piedra mágica en el suelo con su pie lo suficientemente fuerte como para hacer eco en todo el piso. Eso se sintió mejor, pensó con amargura antes de continuar, con el cuchillo listo mientras usaba su sentido del tacto y el oído derecho para escuchar cualquier silbido. Solo esperaba que esta fuera la última de las heridas que sufriría. Antes de que pudiera siquiera formularse otro pensamiento, todo el pasillo retumbó y se sacudió a su alrededor cuando su oído derecho detectó algo que iba directamente detrás de la pared. Desapareciendo tan rápido como llegó, todo se detuvo cuando Bell parpadeó con el ojo bueno que le quedaba antes de que el miedo llenara sus entrañas. Solo había una cosa que podía pensar de ese ser. Lo mismo que lo había arrastrado hasta aquí en primer lugar. Y si se dirigía hacia arriba entonces, oh Dios, se dirigía hacia todos, iba de regreso con su familia. Adaptación. El piso 50. ¿Cuánto falta para que despierte? Una voz masculina sonó con el eco más violento que Mikoto jamás había escuchado. El mundo estaba en completo desorden para un tal Yamato Mikoto. Toda su mente estaba hecha un lío ya que apenas podía encadenar pensamientos lo suficientemente coherentes como para descubrir qué estaba pasando. ¿Dónde estaba ella? ¿Por qué no podía ver nada? ¿A quién pertenecían esas voces que sigue escuchando? ¿Lo que le ocurrió a ella? Preguntas que aparentemente no querían ser contestadas. Poniendo toda su atención en recordar su último recuerdo, no pudo evitar sentirse impotente. Sus músculos no se movían y su voz no respondía. ¿Qué fue lo último que pudo recordar? Algo duele. Lo último que podía recordar era solo dolor. Tanto dolor en su cabeza. Es difícil decirlo, ella recibió un gran golpe. Otra voz femenina, pubescente por sus sonidos, interrumpiendo sus pensamientos pero confirmándolos al mismo tiempo. Algo la había golpeado, muy fuerte, así es, más fuerte que nunca antes. Nunca había pensado que ese tipo de dolor fuera posible, pero aparentemente lo era. ¿Por qué la habían golpeado? ¿Había enojado a alguien? No, espera, algo. La monstruosidad. El recuerdo comenzó a revelarse ante ella y no pudo evitar entrar en pánico. ¿Estaban todos bien? Claramente alguien o elfo Beldono. Todavía no podía ubicar la voz, pero el pensamiento la tranquilizó un poco. Una mano agarró su muñeca con dos de sus dedos presionando su punto de pulso. Qué raro, su pulso está más alto que antes, dijo la voz pubescente, quien supuso que era Aralaya. Ella era la sanadora más joven de su grupo en ese momento, bueno, maga con magia curativa. Cuerpo desgastado y cansado, recupérate, resuélvete y levántate de nuevo. Toque de bálsamo. Todo su cuerpo se sintió más ligero a medida que el dolor en su cabeza desaparecía lentamente. Después de un rato, un gemido escapó involuntariamente de su boca mientras abría los ojos aturdida. Instantáneamente se encontró con un cabello rubio sereno y orejas de medio elfo, una luz verde que estaba proyectando rodeando el cuerpo de Mikoto. ¿Aralaya? Preguntó, haciendo una mueca por lo áspera que sonaba su voz. Los ojos de la niña se abrieron mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. Bien, me alegro de que estés despierto. Ella respondió mientras le devolvía la sonrisa, asintiendo lo mejor que pudo sin forzar el cuello. Bueno, mira eso. La bella durmiente ha vuelto con los vivos. Quería reírse de la voz masculina que ahora era obviamente Welf. Sus ojos se dirigieron hacia él y esa obvia sonrisa en su rostro. No estaba preparada para la cantidad de vendajes que tenía alrededor de su cintura o el hecho de que todo su brazo estaba enyesado improvisado, dando una clara indicación de huesos rotos. No tengo mucho que ver ahora, ¿verdad? Esa maldita quimera me dio una buena paliza. Un solo golpe en mi costado y casi me muero. Mierda, solo pensar en ello me hace estremecer. Casi se perdió esa sonrisa cuando desapareció, su rostro se inclinó cuando una mirada casi atormentada entró en sus ojos. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Mikoto, volviéndose hacia Aralaya, quien inclinó la cabeza por un segundo antes de que un pequeño saliera de ella. Ha estado apagado por más de un día. Serían 2 si no te hubieras despertado hasta la mañana.
Mikoto asintió antes de mover cuidadosamente sus brazos, incorporándose hasta quedar sentada mientras Aralaya se movía para ayudarla. Una vez cómoda, miró a su alrededor y se dio cuenta de la cueva en la que se encontraba. En la salida a su izquierda estaban sus tiendas, claramente instaladas como un puesto de vigilancia. Girando su cabeza hacia un lado para inspeccionar el otro lado de ella y detrás de Welf, había dos cuerpos que casi la congelaron antes de registrar el hecho de que sus pechos subían y bajaban. Haruhime, Lily, murmuró mientras Welf miraba detrás de él con una mirada triste. Ellos tuvieron lo peor, bueno, aparte de Hanor, pero él está en pie y coleando. Supongo que a la hermana gemela aquí le importan algunas prioridades. Bromeó mientras el semielfo le lanzaba una mirada fulminante. Oye, puede que sea molesto pero sigue siendo mi hermano, además, había sido empalado. Murmuró la última parte mientras su elfo hacía una mueca ante el recordatorio. Él ya había estado fuera de combate antes de que sucediera y era comprensible que ella tuviera esa reacción. Los amigos pueden convertirse en familia con el tiempo, pero la familia que ha estado ahí desde que naciste, que siempre ha estado a tu lado, especialmente un gemelo que dio cada paso importante a tu lado, siempre será especial. Son como la mitad de tu alma. Mierda, lo siento, no quise insinuar nada, de todos modos, estos dos han estado entrando y saliendo de la conciencia. Haruhime ha estado mayormente confundida mientras Lily no deja de preguntar por Bell. Dijo Welf mientras Mikoto parpadeaba. ¿Beldono? ¿Qué pasa con él? ¿No está con los demás? Preguntó Mikoto. Había supuesto que él estaba con el Oraibachi. Probablemente esté de guardia. El silencio era ensordecedor mientras el peor escenario posible jugaba en su mente. No, por favor, no me digas que él. Su voz se quebró y dejó de sonar mientras se aferraba desesperadamente a los últimos jirones de esperanza en su corazón. Nosotros no sabemos. Él está bien. Aralaya interrumpió a Welf, bastante fuerte mientras el Smith la miraba. Aralaya, su primera respuesta a su tono fue sacudir la cabeza antes de mirarlo a los ojos, con un fuego que solo había visto en aquellos que no estaban dispuestos a admitir algo. Está bien, conociéndolo, probablemente esté destruyendo su camino a través de la mazmorra, tratando de regresar con nosotros ahora mismo, muy probablemente sin ninguna herida. Tratando de reconstruir la información que acababa de recoger, Mikoto miró su propio regazo. A través del calabozo, estaba más debajo de nosotros. ¿Cómo consiguió, correcto, el monstruo, o como lo llamó Welf, quimera? ¿Beldono, está abajo? Preguntó, queriendo confirmarlo. Sí, la cosa, lo llevó. ¿A qué distancia? No lo sabemos, pero, hasta donde sabemos, podría estar bien o... No, él está bien. Ahora ella entendió. Aralaya intentaba aferrarse a la esperanza de que su padre estuviera vivo. De hecho, ella tampoco dudaría de él. Hasta que se demuestre lo contrario, ella creerá que él está vivo. Beldono siempre ha hecho lo imposible antes, ¿quién puede decir que no podrá volver a hacerlo? Muy bien, ¿está en el Oraibachi afuera? ¿De guardia? Preguntó mientras Aralaya asentía. Sí, ella está, bueno, el Oraibachi está durmiendo en una de las tiendas junto a Darienne y Rei. Aralaya respondió mientras la espalda de Mikoto se enderezaba. Rei. ¿Cómo en Xenos? Preguntó mientras asentía. Sin pensar, Mikoto saltó y empujó hacia adelante antes de levantarse rápidamente y cojear hacia las tiendas, ignorando las punzadas de dolor que atravesaron su cuerpo, ignorando las llamadas preocupadas del herrero y el mago detrás de ella. Tan pronto como llegó a la tienda que Aralaya le había indicado, la abrió y se asomó al interior, donde encontró dos amazonas y una sirena muy familiar cuyos ojos penetrantes y hermosos rasgos la miraron sorprendidas. Rei Dono, murmuró Mikoto mientras una sonrisa se extendía por su rostro, mientras la sirena rápidamente se levantaba con una amplia sonrisa. Es bueno verte despierta, Mikoto-san. Sin dudarlo, entró cojeando y la rodeó con sus brazos. La sirena correspondió con sus plumas, envolviendo el cuerpo de Mikoto a cambio. Es maravilloso verte también, Rei Dono. ¿Qué estás haciendo aquí? Ella preguntó. Estábamos buscando a Asterius pero se nos ha escapado su paradero. Todo lo que sabemos es que estaba muy en los niveles profundos y nos encontramos con todos ustedes.
Mikoto asintió ante su respuesta antes de notar los ojos de la sirena mirando más allá de ella. Aralaya se dio vuelta y la miró con desaprobación antes de negar con la cabeza. Acabas de levantarte y ya estás forzando tu cuerpo. Se quejó mientras Mikoto miraba a Rei antes de darse la vuelta. Solo deseaba saludar a mi amiga, respondió ella como si eso mejorara las cosas. Un profundo suspiro salió de los labios de la semielfa mientras sacudía la cabeza con exasperación. ¿Por qué me molesto? Se escucharon algunas risas cuando Bache y Adriene se despertaron, saludándola también, aunque rápidamente volvieron a dormir, claramente muy cansados. Oye, Adriene, dijo Aralaya después de un momento antes de que la amazona volviera a abrir los ojos y se volviera hacia su hermana. ¿Te das cuenta de que era mi turno de dormir, verdad? Preguntó mientras la niña tarareaba, se encogía de hombros y volvía a dormir, lo que provocó que la parte agraviada levantara las manos con un gemido. Como dije, ¿por qué me molesto? El grupo se rió de eso antes de decidir dejar a las dos amazonas somnolientas mientras Rei decidía permanecer despierta. Uene no tardó mucho en descubrir el regreso de Mikoto a la conciencia y, aunque estaba eufórica por el hecho, todavía se sentía algo deprimida por el hecho de que Haruhime y Lily todavía estaban fuera de combate. Elora, que se había quedado afuera mientras Uene se dirigía hacia adentro, sonrió al grupo por el rabillo del ojo mientras seguía vigilando. La mujer elfa no pudo evitar querer estar sola por el momento. Después de que Hano realmente se despertó por completo y finalmente descansó más, toda su atención se centró en preocuparse por su marido. Aralaya dijo que Haruhime y Lily vivirán sin lesiones permanentes, aunque tuvieron mucha suerte. Un poco más y es posible que nunca se hubieran despertado o hubieran quedado lisiados de por vida. La única incógnita era Bell. Esperaba desesperadamente su bienestar, pero lo desconocido era algo aterrador. ¿Hasta dónde lo había llevado? ¿El territorio de los glaciares? No es probable, ya habría regresado si ese fuera el caso. ¿El infierno abrasado? Una posibilidad. Sería una situación realmente mala, incluso para Bell estar solo en esos pisos según la información que tenían en esos pisos. Dios no lo quiera, lo llevó a los pisos número 80. La zona oscillatera sería un desastre. Esos pisos serán, bueno, si el territorio glaciar fuera Niflheim y el infierno abrasado fuera, bueno, Helheim. La zona oscillate se unió, una fusión de los dos lugares mitológicos. A pesar del ridículo poder de Bell, ese lugar no era un lugar donde una sola persona pudiera sobrevivir por sí sola. Cuando sus ojos se volvieron para mirar el ahora oscuro suelo nocturno, no pudo evitar rezar para que la suerte estuviera de su lado. Planta 73. En el momento en que el estruendo amainó, el pánico se apoderó de todo su ser. Sin pensarlo, corrió hacia adelante, solo para casi tropezar al tropezar con una roca. Consiguiendo por poco estabilizarse, el ojo que le quedaba abierto se cerró mientras respiraba con dificultad. Entrar en pánico aquí no le hará ningún bien a nadie. Razonó para sí mismo a pesar de que todos sus instintos le decían que corriera en ayuda de su familia. ¿De qué me servirá mi ayuda si termino muerto? Se preguntó a sí mismo con amargura antes de respirar profundamente. Necesita calmarse, controlar sus emociones o sin duda, se encontrará con una trampa tendida por la mazmorra y terminará como todos los demás abandonados. Muerto. Mirando hacia arriba, después de un momento, comenzó a cojear nuevamente antes de confiar completamente en sus sentidos. Al final resultó que, esos monstruos en las paredes eran bastante raros, pero casi imposibles de detectar. En su camino a través de los pasajes, se encontró con un total de 2 más, aunque debido a que ahora sabía cómo atacaron, incluso con un ojo y un oído fuera de servicio, pudo esquivar correctamente para evitar la explosión posterior y llevátelos. En lo que supuso que serían unos 10 minutos, finalmente se le reveló la escalera al siguiente piso. Envió una sensación de alivio a través de él, sabiendo que tenía un piso abajo para la cuenta, pero no se le pasó por alto que de hecho estaba en peores condiciones en el momento de lo que comenzó. Claro, podía caminar, pero cojeaba. Sus sentidos estaban parcialmente comprometidos hasta cierto punto y tenía una sed tremenda junto con 1 o 2 punzadas de hambre. Las cosas solo iban a empeorar a partir de ahí y él lo sabía.
Viéndolo por el lado positivo, esto debería contar como una gran hazaña, así que, pensó para sí mismo, tratando de aligerar el ambiente sin mucho éxito. Después de todo, ¿cuáles eran las posibilidades de que saliera vivo de esto? Sacudiendo la cabeza, comenzó a subir las escaleras hacia el siguiente piso. Paso tras paso, el sonido resonó por la larga escalera. El sonido era casi ensordecedor junto con la ligera brisa de calor abrasador que le hacía cosquillas en la piel, intentando con todas sus fuerzas traspasar su piel. Cuando Belle se encontró en lo alto de las escaleras, Belle entrecerró los ojos en la oscuridad mientras inspeccionaba el piso abierto. Estaba tan cerca de la oscuridad total que tenía verdaderas dificultades para distinguir incluso los detalles más pequeños. Si no fuera por su vista mejorada, nunca habría podido encontrar el camino a través de esto. Bajando la cabeza pensativo, Belle no pudo evitar reflexionar sobre sus opciones. El descanso sonaba divino en este momento, pero, con toda honestidad, no tenía el tiempo ni la opción para ello. Aunque la mazmorra era mística y una entidad malévola, tenía similitudes con la superficie y los mortales. Uno de ellos fue el hecho de que la población de monstruos disminuyó considerablemente durante la noche, de manera similar a como por la noche no se ve tanta gente en horario como a mitad del día. Después de todo, los monstruos también necesitaban dormir, al igual que necesitaban comer y beber. Entonces se trazaron dos caminos hacia él. Uno en el que aprovechó la oportunidad de descansar, pero a costa de reducir sus posibilidades de salir con vida debido a la deshidratación o el hambre. O podría arriesgarse a atravesar el suelo por la noche. El sol acababa de caer a juzgar por el hecho de que no había pasado más de una hora desde que entró en los pasillos, así que no deberían ser más de las 9 p.m. Reflexionando por un momento, casi maldijo ante la única opción viable. Mirando hacia adelante, comenzó a marchar hacia la oscuridad, esperando que la oportunidad que estaba corriendo tuviera éxito. Igual planta 50 igual. Las cosas se calmaron después de un tiempo. Mikoto había conseguido algo de comida y se había sentado junto a la forma inconsciente de Haruhime mientras comía lentamente hasta saciarse. Elora solo pudo sonreír con aprobación por sus modales en la mesa, incluso en una cueva. El único problema en ese momento era su proximidad a las tiendas. Los impíos sonidos de ronquidos provenientes de alguien, Bache, le hacían girar la cabeza de molestia. Alguien, Bache, simplemente no admitía que era un problema y alguien, Bache, era aparentemente incapaz de escuchar a los demás a veces. Suspirando ante el siguiente ronquido que juró que sacudió el suelo a su alrededor, sus ojos color ámbar se dirigieron hacia el suelo oscuro. Elora. El elfo se giró y miró a la chica dragón al otro lado de la entrada con una sonrisa. ¿Ella siempre es así?, preguntó mientras Elora asentía. Así es. Sus ronquidos han sido un problema durante años y ella simplemente no lo admite. La respuesta de Elora fue seguida por otro ronquido y otra sacudida cuando Wiene se giró y miró la tienda, con una gota de sudor cayendo por su frente. Eso es alarmante. La respuesta de Wiene fue seguida por una mirada hacia la tienda de Bache antes de que sonara otro estruendo, solo que sin ningún ruido aparte de ese. Elora instantáneamente giró su cabeza hacia el bosque. Wiene miró preocupada hacia el elfo. Eso no era normal. Wiene mencionó mientras Elora sacudía la cabeza, poniéndose de pie lentamente, con la mano en la empuñadura de la espada, lista para desenvainarla en cualquier momento. Wiene, despierta a Bache. Voy a llegar a un terreno más alto. La chica dragón asintió y se dirigió hacia la tienda, mientras Elora avanzaba rápidamente y comenzaba a trepar al árbol. Una vez en la cima, sus ojos escanearon el entorno en busca de anomalías, fijándose en una pequeña mancha de polvo que se disipaba lentamente tal vez a unos pocos kilómetros de su posición. Elora. El elfo miró la voz y se encontró con las recién despertadas pero alertas de Bache. Hay algo a unos kilómetros de aquí. Hay una nube de polvo que no es natural. La amazona sintió ante el susurro. Moveré a los demás hacia el interior de la cueva. Cuando terminaron las palabras, la amazona desapareció antes de que se escucharan voces ahogadas desde el interior de la cueva. Mirando hacia atrás, Elora reflexionó sobre sus opciones. Primero, podría quedarse y defender, esperando que cualquier causa de la nube de polvo pasara sobre ellos o pudiera investigar. Ambos tenían sus méritos, pero con toda honestidad en su estado actual, probablemente era más prudente esperar.
Al formular su plan de acción, saltó pastando antes de moverse rápidamente al interior de la cueva. Todo el lugar estaba alborotado, Adriene y Aralaya estaban ayudando a Rei y Iene a mover a Ruimi y Lily junto a sus sacos de dormir en los que estaban acostados. Welf, Bache y Let estaban empacando algunos suministros, mientras Elora pensó que estaban llevando todo más profundo. Bache, traeré las tiendas de campaña. Es mejor disminuir las posibilidades de que lo que causó esa nube de polvo nos encuentre, especialmente en nuestras condiciones actuales. Elora le dijo a la amazona, quien asintió, aparentemente de acuerdo con su razonamiento. Tienes razón, la mayoría de nuestro grupo no puede luchar en este momento. Solo tú, yo y los xenos podemos oponer resistencia. Let asintió junto con la respuesta de Bache antes de que Elora repitiera la acción, dándose la vuelta y avanzando hacia las tiendas. Algo se siente mal, las orejas de Elora se movieron ante la voz de Iene cuando se detuvo, inclinando la cabeza hacia un lado para escuchar más. Sí, mis plumas están erizadas, hay algo no natural cerca de nosotros. Al tener un mal presentimiento por la conversación de los dos, duplicó el tiempo y comenzó a desmontar las tiendas de campaña en un tiempo récord. Una vez hecho esto, se adentró más profundamente en la cueva, que en realidad iba mucho más lejos de lo que había pensado originalmente. Cuando dobló la última esquina, todos estaban acurrucados al final de la cueva, heridos contra la pared. ¿Cuánto tiempo deberíamos estar aquí?, preguntó Hanor, haciendo una leve mueca. Sus heridas sanaron pero aún dolían. Depende. Yo, Bache y los xenos nos turnaremos para revisar la situación cada 2 horas. Siempre vamos en equipos de 2, nadie sale solo. Elora respondió mientras todos asentían. Después de un momento, Aralaya se acercó a Hanor, quien sostenía su pecho vendado y le permitió pasar su brazo alrededor de su hombro para sostenerlo. Debes tener cuidado, tus heridas externas están bien y curadas, pero no todo el daño interno. Ella lo reprendió suavemente mientras él le sonreía a su hermana antes de mirar a Bache y Adriene, quienes tenían una apariencia similar a la de Elora. Oh, trataré, dijo mientras su hermana resopló. Más te vale. Apartando los ojos de su hijo, Elora miró a Bache, quien asintió con la cabeza antes de que ambos se volvieran hacia la sirena residente. Rei, ¿dijiste antes que tus plumas estaban erizadas?, preguntó la amazona mientras Rei parecía un poco desconcertada por un segundo antes de dejar escapar un pequeño sonido de comprensión. Ah, eso es cierto, y todavía lo son. Lo que sea que haya llegado no es natural. Si mis instintos me están sirviendo bien, lo más probable es que sea una abominación, respondió mientras todos los miembros mortales despiertos del grupo compartían miradas. Rei, Iene, vamos, necesito que nos escuchen. Bajo ninguna circunstancia se enfrenten a ese monstruo. Si es lo que creo que es, murmuró Elora mientras el resto del grupo se estremecía. ¿Qué? ¿Sabes qué? Iene comenzó a preguntar antes de que se diera cuenta. Rei siempre había estado mucho más alerta que la mayoría de los otros xenos, lo que significa que sin duda confía en sus instintos. Ella describió todo lo que llegó a su piso como una abominación. Alimi. La visión de la rubia Renard en el suelo, ensangrentada y con aspecto de muerte misma, hizo que algo en ella casi se rompiera. ¿Qué pasó? Escuchó la voz de Rei mientras sus agudos oídos se movían con interés por lo que sea que le haya hecho esto a su preciosa familia. Una cara escamosa y roja y una sonrisa amable aparecieron en su mente. Algunas, abominación. Lily lo llamó quimera. Quimera, ella exhaló mientras todos asentían ante la palabra pronunciada por sus labios. Es muy probable que eso sea lo que ha llegado, pero, Elora se estremeció, girando la cabeza hacia un lado. Sus puños se llevaron al pecho cuando se le ocurrió un pensamiento horrible. ¿Pero? Preguntóle mientras el elfo lo ignoraba. Esa cosa fue con Bell la última vez si estuvo aquí, eso significa... El mero pensamiento hizo que un sollozo violento pasara por sus labios cuando Bache instantáneamente embistió contra ella, envolviéndola en un abrazo. SHH, Elora, no pienses en eso ahora. Como dijimos antes, hasta donde sabemos, está vivo. La amazona trató de calmar al elfo mientras los demás parecían darse cuenta de lo que pasaba por la mente del elfo. Pero, sin peros, está bien.
A menos que se demuestre lo contrario con pruebas definitivas, entonces está vivo. La convicción en la voz de Bache fue lo suficientemente fuerte como para calmar a Elora mientras asentía. Está bien, está vivo, está vivo. Permanecieron así por un tiempo antes de sentirse cómodos rápidamente. Este iba a ser un juego de larga espera. Piso 72. Un dicho común en el mundo entre las personas ciegas o sordas era: si se pierde un sentido, el resto intenta compensarlo. Es algo con lo que Bell está muy familiarizado con la cantidad de lecturas que ha leído a lo largo de los años. Muchos libros intentaron explicar el fenómeno con razón, planteando la pregunta obvia: ¿cómo mejoran nuestros otros sentidos cuando uno se pierde? La respuesta de conciencia entre los investigadores del mundo: sensibilidad. Nuestros sentidos nunca están a su máximo rendimiento al mismo tiempo por una única razón: para no sobreestimular nuestro cerebro. El cerebro solo puede soportar una cantidad limitada antes de terminar simplemente dándose por vencido e intentando reiniciarse. Este es el fenómeno conocido como mente deprimida. En cierto sentido, nuestros sentidos y nuestra magia pueden utilizar dos partes separadas de nuestro cerebro, pero ambas siguen haciendo lo mismo en su base: estimulándolo. Demasiada estimulación sin un descanso o periodo de recuperación dará como resultado una mente baja, y en el caso de sobrepasar los límites a la fuerza, debido a una variedad de factores como la adrenalina, por ejemplo, puede resultar en una mente cero. La versión extrema de una mente deprimida. Si bien los sentidos no pueden llegar tan lejos, demasiado aún puede sobreestimular y dejar a uno inconsciente en un estado similar al de la mente deprimida. El problema surge cuando uno de los sentidos desaparece y crea un vacío en la estimulación disponible. En ese punto, el resto de los sentidos intentan compensar la pérdida, aumentando su producción para utilizar el límite disponible de estimulación que los sentidos pueden absorber, lo que lleva a un aumento en el rendimiento de nuestros sentidos. Este es un fenómeno que Bell en este momento desearía que no existiera. Con sus sentidos intensificados de nivel 7, este aumento es monumental. Caminar en esta oscuridad durante casi 30 minutos fue una repetición viciosa de paranoia por cualquier cosa. Cada perturbación, cada tico sonido, incluso los ambientales de la propia mazmorra lo hacían estallar. La única razón por la que no se había vuelto completamente loco era porque todavía podía ver gracias a su capacidad de sentir todo a su alrededor. Ya había pasado junto a varios monstruos que estaban durmiendo, entre los que Lubarde de Sertiena y los Black Scorpions. Tal vez había uno o dos monstruos despiertos, pero parecía que sin duda faltaba su conciencia tridimensional. Todo lo que tenía que hacer era quedarse completamente quieto y pasarían junto a él. Su mayor problema en ese momento no era su herida, aunque todavía estaba en lo alto, sino su sentido de orientación. Sus sentidos solo podían ver hasta cierto punto, lo que significa que cuando se trataba de navegar por la mazmorra, la visión era sin duda superior dentro de este entorno. No tenía idea de si todavía iba en la dirección correcta y solo confiaba en su intuición y suerte para marcar el camino. Puede que no fuera la estrategia más confiable, pero era la única que tenía. Después de todo, en su situación actual, era mejor que sentarse en una cueva y esperar toda la noche. Será mejor que utilice la actividad reducida a su favor. Necesitaba todos los que pudiera conseguir. Ahogo. Bell se congeló cuando una forma en el suelo junto a él se movió mientras su ojo bueno se dirigía hacia el lugar. En un rincón de la oscuridad, pudo distinguir solo un pequeño movimiento de lo que supuso era la nariz de una hiena del desierto. Claramente había estado demasiado inmerso en sus pensamientos para notar el obvio latido del corazón que latía en su pecho. El ruido que hacía golpeando su oído junto con cada torsión de sus músculos, cada respiración que tomaba. Consideró la idea de aplastarlo bajo su pie, pero rápidamente lo arrojó por la ventana. Eso haría demasiado ruido y atraería todo tipo de atención que no necesitaba, así que esperó pacientemente mientras sentía su cabeza buscando a su alrededor la fuente de cualquier ruido que causara y que lo perturbara. «Wow», gimió después de un minuto y apoyó la cabeza sobre sus patas. Mientras Bell mentalmente suspiró aliviado. Moviendo su pie hacia adelante, dio con cuidado un paso a la vez, asegurándose de hacer el menor ruido posible.
A pesar del silencio casi completo que emanaba a su alrededor y en el suelo, aparte de la brisa ardiente, cada paso sonaba como los movimientos atronadores de un gigante en sus oídos. Dios, a pesar de lo útiles que eran sus sentidos, realmente los odiaba en ese momento. Una cosa por la que estaba agradecido era el hecho de no haberse topado con un cañón todavía, lo cual fue solo un golpe de suerte y tal vez un efecto secundario de su intuición al trabajar con él. Cada vez que sentía el más mínimo deseo de cambiar ligeramente de dirección, lo hacía. Solo podía esperar que su suerte siguiera siendo así. Igual piso 50, unas horas después igual. Bache y Wiene salieron silenciosamente de la cueva, buscando por un momento antes de sentirse contentos por el hecho de que nada los estaba mirando. Voy a verlo a vista de pájaro, ¿por qué no te aseguras de que nada me sorprenda? Wiene le preguntó a la amazona, quien asintió en confirmación. Eso suena bien. Pero ten cuidado, parece estar algo cerca ya que puedo sentir su presencia. Es sin duda ese maldito monstruo con el que peleamos antes. Bache sugirió mientras la chica dragón asentía, usando rápidamente sus garras para escalar el árbol más rápido de lo que cualquiera de los aventureros mortales de primera clase podría esperar lograr. Después de todo, los monstruos en general concentran su poder de manera diferente que los aventureros. No están limitados a un conjunto específico de aumentos de una sola estadística por nivel. En cambio, las habilidades de un solo monstruo pueden tener dificultades incluso para alcanzar el nivel 2, pero su defensa es impermeable a cualquiera que esté por debajo del nivel 3. Los aventureros tienen la ventaja del crecimiento exponencial. Los monstruos tienen la ventaja de la especialización. La especialización de Wiene, agilidad y destreza. Si bien podría tener un nivel 5, 6 en potencia estimada, su velocidad y agilidad podrían igualar incluso a las de un nivel 7, si no 8. Por lo que ganó en velocidad y destreza, perdió en fuerza y resistencia. Sus garras le permiten hacer más daño del que debería, pero el hecho persiste. Debido a su gran especialización en agilidad y destreza, un solo golpe de nivel 6 o algunos de nivel 5 sin duda la matarían. Cuando llegó a la cima del árbol, enfocó sus ojos dracónicos mientras sus rendijas se estrechaban, haciendo que su vista fuera increíblemente sensible e hiperconcentrada en los detalles más pequeños alrededor del piso iluminado por la mañana. Mirando a su alrededor, todo su cuerpo se estremeció al detectar los más pequeños movimientos entre los árboles, tal vez a 1 kilómetro más o menos de su posición actual en dirección a ellos. Por lo que vio, era la forma de algo que nunca había visto antes, pero los árboles y las ramas de la taiga bloqueaban su visión. Decidiendo que había obtenido la información que necesitaba, saltó, desacelerando su caída justo antes de aterrizar con sus garras, y al instante se volvió hacia Bache. Está cerca. Quizás a 1 kilómetro de nosotros en línea recta en esa dirección. Wiene informó mientras señalaba hacia donde lo vio. Está bien, bien. ¿Algo más? Sí, es posible que tengamos que tener más cuidado. Se está acercando y actualmente se dirige hacia nosotros. Podría haber captado nuestro olor. Una maldición salió de la boca de Bache ante la noticia. Mierda, está bien, no podemos regresar si ese es el caso. Intentemos llevarlo a una ubicación diferente. La sugerencia de Bache hizo que Wiene se mostrara escéptica, pero, a pesar de ello, sabía que era la opción más lógica. Si regresaban ahora, podrían llevarlos de regreso con los demás, incluidos los heridos Aruime y Lily. Mientras que Aruime se había despertado recientemente, aunque débil, Lily todavía no tenía ni una sola señal de cuando ese era su caso. ¿Está bien? ¿Dónde?, preguntó Wiene mientras Bache tarareaba. Tal vez, había un gran estanque en la parte occidental del piso que descubrí antes de profundizar más. Quizás podamos perderlo dándonos un chapuzón, enmascarando nuestro olor. Eso en realidad parecía posible. Al darse un chapuzón, su olor será superado temporalmente por el olor del agua, lo que les permitirá perder rápidamente todo lo que lo siguió. Wiene debería saber que, después de todo, les ha sucedido a otros xenos que seguían un olor antes. Eso podría funcionar, Wiene tarareó mientras la amazona sentía. Bueno, si no tienes mejores ideas, vámonos. La niña dragón gritó cuando sintió que la amazona la agarraba del brazo, arrastrándola con ella mientras comenzaba a correr en la dirección que había reunido, era el oeste.
Bache se frotó intencionalmente los brazos y las palmas junto a los árboles aquí y allá a medida que iban dejando un claro rastro de olor. Lo que sería el peor escenario en este momento sería perder el control y, en cambio, recuperar a los demás. Igual piso 50, cueva igual. Haruhime, por favor, tienes que beber. Aralaya se quejó mientras Renard, cansada, inclinaba su cabeza hacia atrás con un pequeño gemido. Pero ya lo hice, su voz era débil, claramente no tenía mucha fuerza. Apenas tomaste un trago. No tomas nada en un día. Necesitas obtener al menos unos pocos decilitros para compensar. El semielfo presionó, empujando la botella de agua más cerca de la boca de Haruhime, solo sirviendo para que Renard se alejara más de ella. Haruhime Dono, por favor. Si no bebes, no te recuperarás tan rápido. Aquí abajo, una recuperación rápida es clave para sobrevivir. Mikoto intervino, haciendo que el Renard tarareara ligeramente antes de dejar escapar un gemido resignado. Está bien, dándose la vuelta lentamente y extendiendo la mano débilmente para agarrar la botella, se la llevó con cuidado a la boca antes de tomar sorbos lentos, casi vomitando cada vez. Tomó un minuto, pero finalmente toda la botella estuvo vacía cuando la botella cayó al suelo mientras la mujer rubia de pelaje se llevaba una mano a la boca, con la cara verde. Manténlo bajo, Haruhime Dono. Es por tu bien. Mikoto instantáneamente saltó hacia adelante, tratando de ayudarla de alguna manera, pero sin saber cómo. ¿Puedo sugerir? Los ojos de los tres se volvieron hacia Lora junto con el resto que observaba el intercambio. Cierra los ojos y concéntrate en otra cosa. Quizás alguien cercano a ti. Un ser querido. Aralaya y Adrienne sonrieron instantáneamente porque sabían lo que ella estaba haciendo, mientras que el resto, especialmente Welf, parecían completamente perdidos ante lo que ella estaba tratando de hacer. Haruhime frunció el ceño por un segundo antes de reprimir un grito, pero cedió y cerró los ojos. ¿Alguien que le importara? ¿Un ser querido? Campana. Sin su consentimiento, los recuerdos del corto tiempo que pasaron juntos antes del destierro se arremolinaban en su mente, risas y buenos momentos junto con los malos. Me parece que te sientes mejor. Las palabras la sacaron de los recuerdos, cuando los iris verdes de Haruhime se volvieron hacia Lora, quien se había acercado y se había arrodillado al nivel de Renard. Parpadeando, Haruhime miró hacia abajo antes de darse cuenta de que las náuseas apenas eran perceptibles, solo una ligera picazón en la parte posterior de su estómago. ¿Qué pasó? Preguntó mientras Elora se reía levemente. Es curiosamente algo que Bell me enseñó. La mención del niño puso en alerta a todos los que no conocían la historia. La espalda de Rei se enderezó, la gorra de Led se inclinó hacia arriba mientras sus orejas se agudizaban. Welf se inclinó ligeramente hacia adelante. Todos los ojos estaban puestos en ella mientras el elfo sonreía ante el recuerdo. Fue cuando estaba embarazada. Sentí que iba a vomitar cada minuto y lo odiaba. Sentí que nunca terminaría y, naturalmente, dejé que mis frustraciones se desahogaran con él. A Adrienne se le escapó una risita mientras Elora la miraba mal. Yo era muy pequeña entonces, pero todavía tengo un recuerdo de ti regañándolo después de que te trajo un remedio que pediste, diciendo algo como, la niña se aclaró la garganta antes de enderezar la espalda y fruncir el ceño enojada. ¿Quién dijo que quería eso? No lo hice, entonces ¿por qué lo trajiste? Eres un imbécil. Las palabras hicieron que las orejas de Lora ardieran de color rojo brillante por la vergüenza, ya que Bache había señalado anteriormente su error. Honestamente, se había sentido muy mal por eso. Mientras tanto, el resto del grupo se echó a reír mientras Haruhime tosía levemente. De todos modos, creo que ya estaba harto de que yo me quejara, así que me dijo que cerrara los ojos y pensara en alguien a quien amaba. Por supuesto, pensé en él y en un minuto, las náuseas se calmaron y me sentí bien. Después de eso, le pregunté por qué no me lo contó antes. Resulta que el adorable idiota no sabía si funcionaría o no porque fue su abuelo quien le enseñó eso. En cierto modo, Elora podía entenderlo. Lo más probable es que Zeus no fuera la fuente más confiable del mundo con todo su discurso y ella cita, el romance de un hombre. Sí, ese no era alguien de quien pudiera recibir consejos. Afortunadamente, esta fue una de las veces que el hombre le dio buenos consejos a Bell. Aunque es algo bastante útil, comentó Mikoto mientras Hanor asentía.
Sí, fue realmente útil durante nuestro entrenamiento. Respondió el chico, levantando algunas cejas en su dirección. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Qué hizo ahora? Preguntó Welf, casi temeroso de la respuesta. Bueno, hubo una vez que tuvimos que blandir esta enorme espada durante todo el tiempo, sin descansar a un cierto ritmo. A mitad de camino, creo que Aralaya vomitó, la niña miró a su hermano con veneno a medio cocer. Necesito recordarte que solo hice eso porque me cubriste con el tuyo. ¿Eh? No recuerdo esa parte. Los dos simplemente se miraron mientras Adrienne tarareaba y pensaba en ello. Espera un segundo, ¿no fue ese día en que ambos vomitaron sobre el otro al mismo tiempo? Eso instantáneamente los hizo callar cuando Elf se echó a reír. Espera, ¿se vomitaron el uno al otro? Preguntó mientras los dos instantáneamente se pusieron rojos de vergüenza, similar a como lo había hecho el hora antes. Culpamos a papá! Exclamación de cierre, dijeron ambos al mismo tiempo y Adrienne instantáneamente se estremeció como si hubiera recibido una orden. Sí, estoy de acuerdo con Adrienne, eso es espeluznante. Dijo Welf, su risa murió instantáneamente. Bien. Mientras continuaba la conversación, Elora miró a los dos xenos que sonreían ante el intercambio antes de fruncir el ceño. Dándose la vuelta, se quedó mirando el pasaje que conducía a la cueva. Oye, ¿por qué no puedo sentir la presencia de Bache o Viene? Ella preguntó. Toda la cueva quedó en silencio y todos se pusieron alerta al instante. Tienes razón, respondió Rei ante la presencia claramente desaparecida. Se suponía que no debían ir demasiado lejos, por lo que el hecho de que su presencia hubiera desaparecido era alarmante. Vamos, ¿puedes vigilar? Preguntó mientras los xenos la miraban a los ojos y asentían. Rei, ven conmigo. Saldremos a buscarlos. Mamá, por favor vuelve. Cuando Rei se acercó a Elora, la elfa miró a su hijo con una pequeña sonrisa triste. Esta es la mazmorra, eso es todo lo que podemos hacer. Odiaba no poder darle una promesa a él, a ellos. Esa era simplemente la realidad de la mazmorra. Nunca se supo lo que pasaría o lo peligroso que sería. Prometer tal cosa solo daría lugar a palabras entrecortadas. Hanor asintió antes de sentarse. Sí, me imaginé que ese era el caso, murmuró antes de volver a mirarla, sonriéndole de la mejor manera que pudo. Pero creo en ti, así que, creo que volverás, tal como lo hará papá. Esa sonrisa, la confianza en las palabras pronunciadas, como le recordaba a su marido. Ella creía en él sin lugar a dudas, pero era algo realista. Sabía que las posibilidades eran minúsculas, sin embargo, no pudo evitar dejarse arrastrar por su esperanza, mientras su sonrisa se volvía genuina con esa pequeña y diminuta esperanza encendiendo en su corazón. Muy bien, todos, protéjanse unos a otros. Terminó mientras todos asentían antes de que Elora y Rei se fueran corriendo, dejando al resto del grupo en la cueva. Todos los ojos instantáneamente se dirigieron hacia Aruime por un segundo, solo para notar que sus iris verdes miraban fijamente hacia su costado, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Lili-sanma. La pregunta de Renard pareció conmoverla un poco más, cuando la cabeza de la varita se movió hacia un lado, sus ojos se apretaron una y otra vez antes de que lentamente sus párpados se abrieran. Lo primero que la encontró fue el rostro cansado de Aruime, sonriéndole. Aruime-sama. Su pregunta provocó un asentimiento de Renard antes de que los ojos somnolientos del vagabundo se desviaran hacia un lado, viendo a los demás presentes. Let-sanma. Ella gruñó mientras parpadeaba, confundida por un segundo antes de que los xenos asintieran. Eso es correcto, Lady Lily. Él asintió hacia ella, provocando un pequeño suspiro de alivio en el vagabundo. ¿Qué pasó? La delgada, no, quimera como la llamaste, aplastó tus órganos internos. Tuviste mucha suerte de que pudiéramos recuperarlo todo. Si hubiéramos sido más lentos en curarte o si hubiera hecho incluso un poco más de daño, Aralaya respondió honestamente mientras se apagaba. Las palabras no dichas quedaron flotando en el aire mientras Lily tragaba saliva. Así que habría estado muerta si sus deducciones fueran correctas. O eso o lisiado de una forma u otra. Le envió un escalofrío que no había sentido en mucho tiempo, la sensación de impotencia, de debilidad. El mismo sentimiento que había sentido antes de Bell. Cerrando los ojos y respirando profundamente, intentó calmarse sin éxito.
Odiaba este sentimiento, lo aborrecía verdadera y completamente, pero no podía negar que era una llamada de atención. Durante mucho tiempo, se había sentido segura al entrar al calabozo. Tiene buenos amigos, un partido bueno y capaz, se ha fortalecido y tiene una posición estable. Se había permitido volverse complaciente y eso fue lo que también la llevó, ella misma, en esta lamentable posición. Su brazo se movió inconscientemente para cubrir su rostro mientras las lágrimas le picaban, sus dientes castañeteaban mientras intentaba reprimir el impulso de llorar. Nadie dijo una palabra mientras el silencio se prolongaba, el único sonido eran sollozos forzados mientras el estado de ánimo en general caía en picada. Había sido algo que todos habían pensado inconscientemente, pero lo habían dejado en el fondo de sus mentes porque no querían enfrentarlo. El estallido de Lily solo obligó a que esos mismos pensamientos resurgieran en venganza. Pasaron momentos antes de que Adrienne abriera la boca, su voz se escapó cuando todos los ojos se volvieron hacia ella. Tal vez nosotros, Emi. Auge. Toda la cueva tembló cuando todos se movieron para agarrar algo, mientras Haruhime se arrojaba sobre Lily, no queriendo que la lastimaran después de despertar. ¿Qué en el nombre de Dios fue eso?, exclamó Hanor, con las orejas temblando, tratando de identificar cualquier fuente de origen, mientras cada uno de sus sentidos se activaba a toda marcha. El origen parece estar fuera, dijo Mikoto con una gota de sudor rodando por un lado de su cara. Lady Mikoto tiene razón, y Lady Elora y Lady Rei acaban de irse, no me gusta esto. Las palabras congelaron a todos mientras se miraban unos a otros. Un sentimiento singular recorrió el campamento a la vez mientras todos maldecían su propia existencia. Indecisión. Igual piso 72 igual. A medida que la iluminación del piso se hacía más brillante, Bell maldijo en silencio y agradeció a cualquier existencia que decidiera actuar. Había llegado la mañana, marcando su tercer día en este bien llamado infierno, y era sin duda la peor manera posible de comenzar el día. Rodeado de monstruos después de haber caído por un maldito cañón. Estaba absolutamente seguro de que esta sería la última vez que confiaría en su suerte e intuición hasta ese punto. Bueno, para ser honesto, los había estado usando como muleta durante toda la noche. Tarde o temprano no estarían en lo cierto. Cuando un pernicón que había estado estacionado en la pared del cañón hizo el primer movimiento, Bell se inclinó hacia un lado mientras levantaba su mano justo cuando la pinza se movía, redirigiendo el ataque ligeramente hacia arriba, lo suficiente para impactar directamente en el cañón. Pata de una hiena del desierto. Sin un solo descanso, empujó su pierna derecha con fuerza contra el suelo, forzando su cuerpo hacia atrás, impactando el suelo y deslizándose sobre su espalda justo debajo de un escorpión negro. Poniendo su mano buena contra la parte inferior de su cuerpo antes de que pudiera reaccionar, empujó lo suficientemente fuerte como para enviarlo volando antes de maniobrar para ponerse de pie. Se escuchó un chillido cuando su intuición le gritó. Sin pensar, sacó la lanza de Orión y la arrojó con fuerza mientras se daba la vuelta, impactando las llamas de un Desertuum, atravesándolo antes de empalarlo y destruirlo por completo y cualquier cosa detrás de él. Muy bien, movimientos mínimos, tengo que preservar la energía, murmuró Bell para sí mismo. Sin haber dormido nada, sabía que la conservación de energía era clave para seguir corriendo. Espere a que los monstruos hagan el primer movimiento, use movimientos únicos para eliminar de manera limpia y eficiente a uno o más, preferiblemente, múltiples oponentes. Girando su cuerpo mientras esquivaba una bola de llamas blancas de un Keluvar, rápidamente se movió justo detrás de una hiena del desierto mientras otra bola de llamas se disparaba hacia él. Justo antes del golpe mágico, se apartó del camino cuando otro pernicón intentó usar su pinza en su espalda, lo que provocó que también fuera envuelto en el ataque de Keluvar. Por último, si puede, convierta los ataques del monstruo en su propio beneficio. Una pequeña sonrisa tomó su lugar en su rostro mientras palmeaba el costado del aguijón de un escorpión negro con su mano sana, empujándolo hacia su lado izquierdo, interceptando la garra de un Keluvar y posteriormente envenenándolo. Una patada después, Bell salió disparado hacia adelante, saltando sobre los monstruos antes de extender su mano, recuperando su lanza justo cuando aterrizó y dejando que los monstruos quedaran completamente destripados, mientras volaba de regreso a su mano, destruyendo todo lo que se encontraba en su camino. Chin.
Bell se estremeció al sentir un ligero pinchazo en su pierna derecha antes de empujar el eje hacia el monstruo saltamontes que lo asaltaba, convirtiéndolo en polvo. Supongo que se perdió uno. Sacudiéndose la ligera sensación de lentitud causada por su veneno paralizante, miró hacia atrás, sin siquiera parpadear ante el entorno demolido. La lanza de Orión realmente hace honor a su nombre como arma divina. Diría que toda la batalla fue una pasada en su consumo de energía. No desperdició mucho, pero definitivamente hubo algunos lugares en los que podría haberlo hecho mejor. Tal vez. Bell no pudo evitar tararear cuando una idea se formó en su cabeza mientras miraba la lanza en su mano. ¿Qué pasaría si llamara la lanza, pero en realidad no la agarrara y en lugar de eso dejara que mantuviera su impulso? ¿No sería simplemente seguir avanzando en la dirección hacia la que se dirigía? Manteniendo ese pensamiento para uso posterior, reflexionó sobre si debía recoger los objetos sueltos y las piedras mágicas o dejarlos. Por un lado, estos objetos caídos eran algo que no se había visto desde la época de Zeus y la familia era y, por lo tanto, valían mucho. Eso no era lo que le hacía considerarlo. Era el hecho de que el propósito de intentar ir lo más profundo posible era, primero, ver hasta dónde podían llegar y segundo, construir su reputación. Para hacer eso, necesitaban pruebas, y qué mejor prueba que arrojar objetos desde el infierno abrasado. Contemplándolo por un segundo, decidió que era lo mejor, regresó y comenzó a coleccionar. Al final, encontró una escama de huir del desierto, 2 colmillos de hiena del desierto, un lote de veneno de escorpión negro y, por último, 3 pinzas de pernicón. No le tomó más de un minuto recolectarlo todo y al final, había recolectado la prueba de su piso alcanzado. Dándose la vuelta, comenzó a caminar hacia la pared y sin dudarlo comenzó a escalarla, con cuidado de no usar su mano aún herida y de no lastimarse alguna herida previa. Será mejor dejar que sane mientras pueda. Tan pronto como llegó a la cima, se sacudió el polvo ligeramente antes de secarse un poco de sudor debido al calor. Al mirar a su alrededor, notó una gran área abierta más adelante donde el cañón se adelgazaba. Un lugar que solo podría ser el inicio de la parte abierta del piso 72. Tarareando, no pudo evitar retractarse de lo que había dicho sobre su suerte e intuición. Lo había llevado en la dirección correcta e incluso le había permitido reunir pruebas. Ahora solo le quedaba sobrevivir para contarlo. Sin más preámbulos, comenzó el camino hacia adelante, deseando terminar el piso al final del día, sin desear más sorpresas. Lejos de su posición, en el borde del piso 70, las paredes de la mazmorra zumbaban, pronto listas para desatar el verdadero significado del infierno abrasador. Igual planta 50 igual. En el momento en que Rei salió de la cueva con el Ora, sus plumas inmediatamente se erizaron como nunca antes. Fuera lo que fuese ese monstruo, estaba cerca. Disparándose hacia el cielo, escaneó el entorno con sus ojos, que le permitieron detectar hasta el más mínimo detalle. Esta quimera era claramente muy hábil en mezclarse con su entorno cuando así lo deseaba, hasta el punto de un camuflaje total y absoluto. Era algo que nunca antes había visto en ningún monstruo, y ella y los otros xenos habían llegado hasta el piso 80. Lo que sea que le permitió hacer tal cosa, probablemente provenía de un monstruo aún más profundo. Quizás el piso 90 o menos. La idea no le sentó bien. Estaba a punto de regresar cuando notó algún movimiento entre los árboles. Centrándose en la ubicación, vio una mancha de piel pálida y largo cabello azul plateado. El Ora. Vi a Uyeni hacia el oeste. Rei llamó no muy fuerte mientras las orejas del elfo temblaban ante el ruido. Entendido, nos dirigimos hacia allí ahora. Fue la respuesta inmediata antes de que ella disparara hacia adelante, con la espada de Belilunastus desenvainado. De manera similar, Rei agitó sus alas con fuerza, avanzando como una bala contra el viento. La sirena giró y se movió en el aire mientras el Ora seguía a los xenos. Los ojos de Rei siguieron los movimientos que hacía Uyene, obteniendo algunas miradas de bache frente a ella aquí y allá. ¿A dónde se dirigen?, se preguntó Rei, antes de darse cuenta de cuál era probablemente su destino. Un estanque, murmuró mientras el Ora tarareaba, los ruidos casi silenciosos aún captados por su sensible oído. ¿Qué cerca? Solo un poco más. Esquivando algunos árboles y arbustos, el Ora finalmente atravesó la línea de árboles, revelando el estanque que se mencionó, y en el borde.
En una fracción de segundo, un puño apareció ante los ojos de Lora mientras instintivamente levantaba su brazo, redirigiendo el ataque directamente hacia un lado de su cara mientras se hacía un pequeño corte en su mejilla por la fuerza. Elora. Bache. El silencio se prolongó por un segundo antes de que la amazona emitiera un suspiro de alivio. Wiene parecía algo desanimada. Lo siento, no sabíamos si eras tú, Elora. La chica dragón se disculpó mientras el elfo asentía. No te preocupes, pero ¿por qué corriste hasta aquí?, preguntó. La pregunta parecía obvia pero aún así los hizo girarse y mirarse el uno al otro. La quimera captó nuestro olor, queríamos perderlo sumergiéndonos muy rápido. Ah, eso en realidad tenía cierto sentido, el concepto era un poco ortodoxo, pero los cazadores lo usaban con bastante frecuencia para no atraer a los depredadores o acercarse sigilosamente a sus presas. Oh, bueno, al menos es bueno saber que no pasó nada realmente malo. Ahora, hagámoslo. No lo. Todo el cuerpo de Elora se puso rígido cuando una presencia se hizo sentir. Como en cámara lenta, tanto ella como Bache comenzaron a inclinarse hacia un lado. Wiene se acercó al suelo mientras Rei se disparaba hacia arriba justo a tiempo cuando el familiar cuerpo de una monstruosidad pasó junto a ellos. Sus garras a 1 pulgada no alcanzaron a la amazona y las gargantas de Elf antes de detenerse patinando a 1 docena de metros de distancia. Mierda. Está aquí. Bache maldijo mientras Elora siseaba, tocándose la garganta y sintiendo un poco de sangre. No había sido lo suficientemente rápida como para esquivarlo por completo. Se ha vuelto más rápido. Los ojos se abrieron al darse cuenta, si hubiera comido piedras mágicas. Entiendo lo que quieres decir. ¿Qué es esa cosa? La voz de Wiene la volvió a enfocar mientras la Weaver estaba lista, con el cuerpo agachado casi como si estuviera preparada para atacar o esquivar de inmediato como un animal en peligro. Sí. Su garganta siseó y gruñó al mismo tiempo, su lengua se deslizó fuera de su boca mientras una especie de líquido verdoso goteaba de ella. Eso es nuevo, le crecieron nuevas extremidades, sin adaptación. Cuidado, podría ser veneno. No sabemos qué tan fuerte. Elora siseó mientras escaneaba su cuerpo. Se veía igual que antes, pero no parecía más pequeño. Sacrificó el tamaño por la velocidad. Ella asintió con la cabeza hacia Bache antes de que ambos lo rodearan, parándose en extremos opuestos mientras Rei permanecía lista en el aire. Wiene parecía estar analizando al oponente, atento a cualquier movimiento repentino. Justo cuando Bache y Elora estaban a punto de hacer un movimiento, de repente comenzó a desaparecer, comenzando desde el centro y extendiéndose hacia afuera como una ola antes de desaparecer por completo. ¿Qué? Bache exclamó antes de que su brazo se moviera hacia un lado al sentir una ligera perturbación. Bofetada, la velocidad y la fuerza del ataque la enviaron deslizándose hacia atrás hacia un árbol, siseando cuando sintió que un moretón ya se estaba formando por el ataque. Era invisible. Tuvo esto bajo la manga todo el tiempo y nunca lo usó. Detrás de ti, Elora. Rei gritó mientras el elfo saltaba hacia adelante, deslizándose tan hacia el suelo que si se acercaba más, su cara quedaría aplastada contra el suelo. Un silbido pasó sobre ella cuando una perturbación en la luz y el aire fue captada por sus ojos y su cuerpo. Entonces, el camuflaje no funciona bien a altas velocidades. Concluyó por esa pequeña cara antes de levantarse con las manos justo cuando el suelo explotó por la fuerza de otro ataque. Mantente alerta. Puedes detectarlo si se mueve demasiado rápido. Ella gritó. Ya delante de ti. Bache gritó mientras su guante se iluminaba mientras golpeaba sus pies contra el suelo. Una perturbación en la luz apareció nuevamente cuando ella se giró hacia adelante, empujando hacia arriba con su otra mano. Sus pies aterrizaron en una rama antes de usarla como palanca, disparando con tanta fuerza como pudo reunir y golpeando su puño cargado directamente en su pecho. Mientras chirriaba, el camuflaje desapareció cuando todo el suelo tembló y se rompió a su alrededor. Auge. Bache, ¡muévete! Rei gritó mientras se lanzaba directamente hacia el monstruo antes de usar su pierna izquierda para cortarle la pierna y la derecha para tirar de la otra, arrastrándolo en el aire mientras se agitaba y trataba de azotarla con su cola. En respuesta, Rei se giró y se movió en el aire de manera experta antes de lanzarlo con fuerza hacia abajo mientras Wiene pasaba a su lado, cortándole el brazo derecho un momento antes de que impactara contra el suelo.
todos, reagrúpense. Al cabo de un momento, todos estaban listos juntos, atentos a cualquier movimiento. Se puede regenerar. Ujiere se quejó en un tono estupefacto, mientras la figura que se levantaba parecía estar volviendo a crecer sus extremidades. Sí, puede. Esto va a ser difícil, siseó Rei mientras todos se preparaban para la pelea que se avecinaba, sin saber cuán en lo cierto tenían. No se olviden de suscribirse, dar me gusta y comentar ya que eso me motiva a traer más contenido. Gracias por estar hasta el final. A fin del video.